Buenas tardes, queridos oyentes que nos sintonizan en Golpe Silencioso. La historia de hoy. Mi marido llevó a sus padres al pueblo para el aniversario de la muerte de un familiar, dejándome sola para cuidar de mi cuñada. Una noche, ella, paralítica, me apretó la mano y susurró algo junto al pequeño rincón de los Santos. Madrid entraba en el otoño, y las mañanas solían ser húmedas, como si alguien hubiera cubierto las calles con un paño mojado. El sol aún no apretaba, y el viento que soplaba desde el callejón traía consigo el olor a café recién hecho y el ruido intermitente de las motos. Yo estaba en el balcón de nuestro pequeño piso, observando las diminutas gotas de lluvia que se aferraban a la barandilla antes de volver a entrar. Un lugar donde, desde hace 3 años, la vida se mide por un pitido constante. Ese sonido provenía del monitor de frecuencia cardíaca colocado en medio del salón. El salón de la mayoría de la gente es para recibir visitas, con un sofá y cuadros que alegran el espacio. El nuestro es, literalmente, una habitación de hospital. Hay una cama articulada. Junto a ella, una bombona de oxígeno, un aspirador de secreciones, vías intravenosas, una caja de guantes y paquetes de pañales para adultos apilados como en un almacén. La persona que yace en esa cama es Lucía, la hermana menor de mi marido, Javier. Lucía sufrió un accidente de moto volviendo de sus clases en la universidad. Recuerdo perfectamente que estaba fregando los platos cuando recibí la noticia. Un plato se me resbaló de las manos y se hizo añicos. Y todo lo que vino después fue el olor a desinfectante y el sonido de los sollozos de la familia. Lucía entró en un coma profundo. Tras varias intervenciones de urgencia, los médicos nos dijeron que las posibilidades de recuperación eran muy bajas. Aún así, la familia no se rindió. Se dice que mientras hay vida, hay esperanza. Y nosotros nos aferrábamos a cada ceño fruncido, a cada leve contracción de sus dedos. Mis suegros, Felipe y Carmen, que vivían en un pueblo de Castilla-La Mancha lejos del hospital de rehabilitación, no podían soportar los continuos viajes. Así que vendieron una parte de sus tierras y reunieron dinero para alquilar este piso en Madrid y estar cerca de su hija. Me había casado con Javier hacía poco. Y de repente, toda la familia se trasladó a la ciudad. Desde entonces, este piso se convirtió en la estación de una vida desviada bruscamente de su curso. Doña Carmen tiene una salud frágil. A menudo tose y le tiemblan las manos cuando cambia el tiempo. Don Felipe es un hombre de pocas palabras, de principios firmes, que demuestra su amor por su hija de forma contenida. Tiene la costumbre de sentarse en una silla de plástico junto a la ventana, mirando a la calle durante un largo rato, para luego volver la vista hacia la cama de Lucía, como si con solo mirarla fuera a despertar. Y Javier, como hijo mayor, trabajaba para cubrir los principales gastos de la casa. Rara vez levantaba la voz. Siempre iba bien vestido, y hablaba con corrección. Quien lo conocía lo elogiaba. «Qué hijo tan responsable y bueno es Javier». Yo solía creerlo con la misma certeza con la que creo que el sol sale cada día. Pero esa certeza no me libraba de las tareas que, aunque parecían pequeñas, se alargaban día tras día. Durante 3 años, el cuidado de Lucía ha recaído mayormente sobre mis hombros. Le cambio los pañales. La aseo. Le masajeo las piernas para que circule la sangre. La cambio de postura a sus horas para evitar escaras. Compruebo que las vías no estén dobladas y vigilo cualquier fiebre repentina. Una noche, Lucía empezó a toser con ahogo. Salté de la cama como un resorte, corría por el aspirador, y con las manos temblando tuve que actuar. Un segundo de retraso podía ser fatal. Me acostumbré a hablar con Lucía como si estuviera consciente. A veces le contaba cosas del mercado, o que su madre había conseguido comer unas cuantas cucharadas de puré. Otras veces, le hablaba del tráfico de la M30, bromeando con que si Madrid no tuviera atascos, seguro que nos habríamos perdido en otra ciudad. Lo decía para animar el ambiente, pero en realidad era para que la habitación no se sumiera en el silencio. El silencio prolongado puede hundirte. Lo que más temo es ese silencio denso como el algodón, que te hace escuchar hasta tus propios suspiros. Muchas noches me sentaba junto a su cama, observando su rostro. Su piel seguía siendo blanca, sus largas pestañas caídas, como si durmiera un sueño muy profundo. Me preguntaba si la cuidaba por afecto o porque, si me detenía, tendría que aceptar que esta casa ya había perdido a una persona. Al pensar en eso, el corazón se me encogía. No me atrevía a soltarla. Querer a los demás como a uno mismo, me decía para seguir adelante. Esta mañana fue igual. Calenté el puré. Le tomé la temperatura a Lucía. Cambié las sábanas. Y solo entonces tuve tiempo de beber un sorbo de agua caliente.
Fuera. La llovizna persistía. Dentro, el pitido del monitor de frecuencia cardíaca seguía sonando regular, como un reloj invisible. Yo, Elena, solo deseo que un día ese pitido no sea lo único que demuestre que Lucía sigue aquí, sino que se le una una palabra, un suspiro o simplemente un parpadeo. En una casa con un enfermo crónico, la gente aprende una extraña rutina. Sin que nadie lo ordene. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y hasta qué punto puede permitirse ser débil. Don Felipe se levantaba cada mañana antes que el despertador. No hablaba mucho, simplemente calentaba agua, la echaba en un termo y la dejaba en la mesilla de Lucía. Luego arrastraba su silla de plástico y se sentaba, con la espalda recta pero los hombros siempre cargados de peso, mirando a su hija como si contemplara algo a la vez lejano y cercano. Doña Carmen era diferente. Era dulce de voz suave y suspiraba a menudo. Quería a Lucía como solo una madre puede querer. Si veía a su hija inmóvil lloraba. Si tenía fiebre, se desesperaba. Si fruncía levemente el ceño, se alegraba como si hubiera encontrado un tesoro. Pero sus fuerzas eran escasas. Con solo ayudar a asearla o cambiarla de postura, ya se quedaba sin aliento y le temblaban las manos. Así que la mayor parte del tiempo se dedicaba a cocinar, preparar infusiones, hacer purés y quedarse de pie, escondida en la puerta del salón, mirándome trabajar con una mezcla de gratitud e impotencia. A menudo me decía frases muy típicas de las mujeres de su generación. Hija, aguanta un poco por nosotros. Sé que es un sacrificio para ti. Yo la escuchaba y el corazón se me ablandaba. Así es ser la nuera. A veces, basta una palabra de reconocimiento para que una saque fuerzas de flaqueza. ¿Y Javier? Javier era el pilar visible para todos. Iba a trabajar cada día, con la camisa siempre impecable y el pelo arreglado. Al llegar a casa, lo primero que preguntaba era: ¿qué tal lucía hoy, cariño? Luego se lavaba las manos, se cambiaba de ropa y ayudaba a mover cosas. No era ostentoso ni se quejaba. Se encargaba de la mayor parte del dinero de la casa. El alquiler, las medicinas, los gastos de enfermería, las revisiones, todo lo organizaba él. Una vez, para aligerar el ambiente, bromeé: en esta casa compramos más medicinas que comida. Él solo sonrió y dijo: mientras haya salud, lo demás no importa, cariño. En ese momento, sus palabras me reconfortaron de verdad. Recuerdo como si fuera ayer una imagen en el hospital, aquel año. Cuando Lucía acababa de ingresar, el médico fue directo. Coma profundo, pocas posibilidades de recuperación. Doña Carmen lloraba desconsoladamente. Don Felipe parecía una estatua, y Javier corrió tras el médico por el pasillo. Yo me dejé caer en el suelo de baldosas, con las manos heladas. Al levantar la vista, vi a mi marido arrodillado justo delante de la puerta del despacho del médico, con la voz rota. Doctor, por favor, sálvela. Es muy joven. Nuestra única esperanza está en usted. Dicen que un hombre se arrodilla por sus padres, por sus antepasados, pero rara vez por el dolor. Y él se arrodilló. Esa imagen me ha acompañado durante estos 3 años. Creí que él era quien más quería a Lucía, quien más sufría, el más decente. Por eso, acepté todo en casa como algo natural. Acepté tener que acostarme tarde y levantarme temprano. Acepté tener las manos ásperas de tanto limpiar y frotar. Acepté incluso que a veces, al mirarme en el espejo, me veía envejecer más rápido de lo que me correspondía. Solo me decía a mí misma: así es la vida. Suena a resignación. Pero en realidad era una forma de no volverme loca. En un día normal, mi horario seguía el de Lucía. Por la mañana, tomar la temperatura, cambiar vendajes, asearla. Al mediodía, administrarle la nutrición, revisar su piel en busca de rojeces. Por la tarde, cambiarla de postura, masajearla. Por la noche, vigilar las vías. Mi sueño era ligero, mis oídos siempre alerta. Al menor cambio en el ritmo del monitor, saltaba de la cama. Había días en que estaba tan cansada que, al sentarme, me daban ganas de llorar. Pero al ver a don Felipe en silencio y a doña Carmen acurrucada en un rincón de la cocina, me tragaba las lágrimas. Porque en esta casa todos sufrían. Solo que de manera diferente. Javier a veces me abrazaba. No era un abrazo melodramático, sino muy suave, como si temiera romperme. Solía decir: aguanta un poco más, cariño, todo irá bien. Escuché esa frase tantas veces que me la aprendí de memoria. Y creí en ella. Creí que si aguantaba lo suficiente, el cielo se apiadaría.
Creí que Lucía despertaría. Creí que esta familia, a pesar de las estrecheces y el estancamiento, podría seguir viviendo decentemente unida. Por eso, cuando se acercaba la fecha del aniversario de la muerte de un familiar en el pueblo, no sentí ninguna inquietud. Los aniversarios son importantes. Sobre todo para un hombre de principios como don Felipe, que los considera una muestra de respeto y tradición. Días antes, ya le había dicho a Javier que organizara el viaje, que comprara algo de fruta para llevar, y le había recordado a doña Carmen que preparara las velas y las flores. Doña Carmen, mientras tanto, empaquetaba cosas preocupada por el trabajo que yo tendría que hacer sola. Esa noche, se sentó a mi lado en la cocina mientras yo limpiaba unas verduras. Mañana tu suegro y yo nos vamos al pueblo para el aniversario. Cuida de Lucía por nosotros, ¿vale? Pero no te acuestes muy tarde, que últimamente estás muy delgada. Sonreí para tranquilizarla. Sí, mamá, lo sé. Ya estoy acostumbrada. Ella suspiró, con los ojos enrojecidos. Esta familia te debe mucho. Te lo digo de corazón. Al oír eso, agaché la cabeza y seguí con las verduras más rápido, para que no viera que a mí también se me humedecían los ojos. Javier entró desde el salón y, al oír la conversación, dijo: Mamá, no digas eso. Elena es mi mujer. Es de la familia. Luego se volvió hacia mí. Mañana vendrá una nueva enfermera para ayudarte durante el día, ¿sabes? Lo dijo con una naturalidad pasmosa, como si estuviera organizando la lista de la compra. Asentí. En mi cabeza. En ese momento, solo repasaba la lista de tareas. Preparar puré para el viaje. Cocer unos huevos para que mis suegros comieran por el camino. Recordar a la enfermera los horarios. Preparar toallas limpias para Lucía. No sabía que esa misma naturalidad se convertiría más tarde en un cuchillo que me atravesaría el alma. Esa noche, al acostarme, escuchaba la respiración de Javier a mi lado. Fuera. El pitido del monitor de frecuencia cardíaca seguía sonando. Regular. Como una nana para toda la casa. Cerré los ojos pensando en el aniversario en el pueblo, en la comida familiar, en las voces de los parientes y en Lucía, tumbada en el salón. Solo deseaba que la mañana siguiente transcurriera en paz como cualquier otro día. Pero la vida a menudo te juega malas pasadas. Crees que caminas en línea recta hasta que, al mirar atrás, te das cuenta de que hace tiempo que tomaste un desvío. Esa mañana me levanté cuando el cielo aún estaba oscuro. La lluvia de la noche anterior había dejado el ambiente húmedo y las baldosas de la cocina estaban frías. Caminé de puntillas para no despertar a Javier y a mis suegros. Era una costumbre de 3 años. Siempre que había algo importante, me levantaba temprano. No por ser diligente, sino porque con un enfermo en casa, todo debe prepararse con antelación para evitar el caos. Puse arroz a cocer para hacer un puré blanco, añadiendo un poco de carne picada para que fuera más fácil de comer. Mientras se cocinaba, aproveché para calentar unos bollos pequeños que había comprado, y cocer unos huevos y preparar unos plátanos. El viaje al pueblo podía tener atascos o lluvia, y no quería que mis suegros pasaran hambre o se cansaran. Para la gente mayor, un viaje largo con el estómago vacío es terrible. Doña Carmen se levantó poco después. Llevaba un pañuelo fino alrededor del cuello. Al verme en la cocina removiendo el puré, su mirada se suavizó. Oh, hija. Te has levantado demasiado pronto. Deja que lo haga yo. Sonreí. No se preocupe, mamá, siéntese. Ya estoy acostumbrada. Se sentó en una silla, ajustándose el pañuelo mientras me recordaba. Hoy tu suegro y yo nos vamos al pueblo para el aniversario. Come bien y no te acuestes muy tarde, ¿me oyes? Le dije que sí para tranquilizarla, pero por dentro sentí una gran ternura. Se preocupaba por mí, que soy la nuera, cuando era ella quien necesitaba cuidados. Don Felipe fue el último en levantarse. Llevaba una camisa vieja pero bien planchada y el pelo peinado. Era un hombre de pocas palabras. Al salir, se quedó de pie mirando hacia la cama de Lucía. La cortina de la ventana se movía ligeramente con el viento, y la tenue luz de la lámpara de noche iluminaba el pálido rostro de Lucía. La miró durante tanto tiempo que sentí un nudo en la garganta. Poco después se levantó Javier. Se lavó la cara, se puso una camisa blanca y le ajustó la correa de la bolsa a su padre. Hacía todo de forma ordenada, como el perfecto hijo mayor. En ese momento, al mirarlo, todavía sentía confianza. Porque la confianza era una costumbre que me había autoimpuesto durante 3 años, una forma de no ahogarme en la preocupación. Javier se acercó y me dijo en voz baja: «Hoy viene la nueva enfermera durante el día para ayudarte.
Estarás menos agobiada. Por la noche, solo tienes que estar con Lucía como siempre. Asentí. Aún estaba pensando en el horario de la nutrición y en cambiarle las sábanas antes de que llegara la enfermera. Antes de salir por la puerta, Javier me dio un abrazo muy suave. Un abrazo que no duró mucho. Pero que, visto desde fuera, haría pensar que éramos un matrimonio que se quería. Me susurró al oído. No te preocupes por nada. Si pasa algo, llámame. Estuve a punto de bromear. De preguntarle si iba al pueblo a cumplir con el aniversario o a darse un festín. Pero al ver a mis suegros en la puerta, me limité a sonreír. Doña Carmen cogió la cesta con la comida que había preparado y, antes de irse, se volvió para decir: «Hija, cierra bien la puerta, ¿eh?». Don Felipe solo murmuró un sí y salió. La puerta se cerró y el sonido del cerrojo sonó seco y definitivo. Curiosamente, después de que se fueran, el piso no quedó en silencio, sino vacío. Tan vacío que el pitido del monitor de frecuencia cardíaca del salón de repente sonó más fuerte. Me quedé un rato de pie en medio de la casa, escuchando ese sonido constante, y de repente sentí un escalofrío. No era miedo, sino la sensación de estar en un hospital en miniatura, al que solo le faltaba el olor a desinfectante. Me lavé las manos y llevé una toalla húmeda y tibia a donde estaba Lucía. Era una tarea que hacía cada día, tanto que podría hacerla con los ojos cerrados. Corrí la cortina para atenuar la luz. Comprobé las vías y empecé a asearla. La piel de Lucía seguía siendo blanca, su rostro delicado, sus largas pestañas caídas como las de alguien que duerme profundamente. Mientras le limpiaba las manos, le hablaba sin esperar respuesta. Como siempre. Hoy la casa está vacía. Lucía. Estoy aquí contigo. Papá y mamá se han ido al pueblo para el aniversario. Seguro que habrá muchos parientes. Hablaba para que la habitación tuviera un sonido humano, porque en realidad Lucía no respondía. Pero esa mañana, cuando me incliné para ajustarle la fina manta que le cubría el abdomen, la mano izquierda de Lucía se aferró de repente a mi muñeca. Me quedé petrificada. No era una contracción leve, como otros reflejos involuntarios que había tenido. Era un agarre firme, claro, como el de alguien que se aferra a lo único a lo que puede asirse. Me dolió la muñeca y el corazón se me desbocó. Levanté la cabeza de golpe para mirar a Lucía, con la boca seca. Sus párpados parecieron moverse. Me incliné más, sintiendo como si alguien me oprimiera el pecho. En 3 años, nunca había visto a Lucía reaccionar con tanta fuerza. 1000 pensamientos se agolparon en mi cabeza. ¿Le estaba dando un ataque? ¿Le faltaba oxígeno? ¿Había algún problema con las máquinas? Pero entonces vi claramente cómo los párpados de Lucía se entreabrían una finísima línea. Sus pupilas temblaron, moviéndose con dificultad, como las de alguien que nada en aguas profundas. Su mirada no era del todo clara, pero había algo en ella que me heló la sangre. Un pánico espantoso, como el de alguien enterrado vivo que intenta salir en un último esfuerzo. Me acerqué aún más, con la voz temblorosa. «Lucía, ¿me oyes? ¿Lucía?». Sus labios se movieron, y de su garganta salió un soplo de aire tan débil como el viento que se cuela por una rendija. Acerqué mi oído a toda prisa, temiendo perderme un solo sonido. Escuché palabras entrecortadas. En ese instante, supe que mi vida estaba a punto de dar un giro. Ya no sería la rutina de cuidar a una enferma, sino la de enfrentarme a algo que yacía bajo la superficie de esta casa, algo profundo como el barro, frío como el agua de un pozo. La mano de Lucía seguía apretando mi muñeca como si concentrara en ella toda la fuerza que le quedaba. Contuve la respiración, intentando escuchar con claridad lo que quería decir. Acerqué mi oído tanto que podía oír su respiración, fina como un hilo de seda. Su agarre me quemaba la piel, pero no me atreví a soltarme. Temía que... «Lucía, habla, te escucho», susurré, con una voz que era a la vez una súplica y un grito de pánico. Sus labios temblaron y de su garganta salieron unos sonidos roncos, entrecortados, como los de alguien que tira de una cuerda rota. Escuché fragmentos. Y finalmente, 4 palabras emergieron, tan débiles que parecían disolverse en el aire. Bajo el rincón de los santos. Me quedé paralizada. Antes de que pudiera preguntar, la mano de Lucía se aflojó. Sus párpados se cerraron de nuevo, como una puerta que, tras entreabrirse, se cierra de golpe. Su rostro recuperó la expresión de calma inmóvil de siempre.
como si todo hubiera sido un sueño, una alucinación producto de mi cansancio. Pero mi muñeca todavía me ardía por el apretón, y esas 4 palabras estaban grabadas en mi mente como una mancha de tinta imborrable. Bajo el Rincón de los Santos. El Rincón de los Santos en nuestra casa estaba en una esquina cerca de la puerta de entrada. Era una pequeña hornacina de madera con una figura de la Virgen y de San Pancracio. A los lados, un jarrón con flores y un vasito con agua, y delante, un pequeño recipiente para velas. Javier tenía la costumbre de encender una vela el primer día de cada mes o cuando decía que rezaba para que Lucía mejorara. Yo siempre limpiaba el polvo por fuera, pero nunca metía la mano dentro. No por superstición, sino por la costumbre de las mujeres de mi generación en España. Los asuntos de fe los llevan los hombres o los mayores de la casa. Como nuera, una sabe cuál es su sitio. Y ahora, era la propia Lucía la que me señalaba ese rincón. Me quedé de pie en medio del salón, mirando la hornacina como si fuera un agujero negro. En mi cabeza, 2 voces se enfrentaban. Una decía: no toques nada. Podría ser solo un reflejo. Un delirio. La otra insistía: ¿y si es verdad? ¿Y si Lucía ha reunido sus últimas fuerzas para avisarte? Si lo dejas pasar, ¿habrá otra oportunidad? Tragué saliva. Más vale prevenir que curar. Pero otro pensamiento, más crudo, me vino a la mente. Ser bueno no siempre te libra del mal, pero ignorar el peligro casi seguro te lo trae. Decidí arrodillarme. El frío del suelo se filtró a través de mis rodillas. Levanté con cuidado el borde del paño que cubría la base de la hornacina. Dentro había unos papeles viejos, la base de madera y algo de polvo. Metí la mano por detrás, lentamente, como si buscara una mina. Al principio, solo sentí un vacío frío, pero entonces, la punta de mis dedos tocó un objeto blando, envuelto con mucho cuidado. El corazón me dio un vuelco. Saqué una bolsa de plástico gruesa, sellada con varias capas de cinta aislante. Esa forma de envolver no era para proteger del polvo, sino de la humedad, para evitar que alguien la abriera por accidente. En resumen, para esconderla. Me temblaban tanto las manos que tuve que respirar hondo antes de atreverme a quitar la cinta. Dentro de la bolsa había una carpeta marrón y un pequeño pendrive negro. Tan diminuto que si se caía por una rendija del sofá, se perdería para siempre. Abrí primero la carpeta. En la primera página, las palabras contrato de seguro de vida me golpearon en los ojos. Sentí mi corazón latir con tanta fuerza que el sonido retumbaba en mis oídos. Pasé las páginas rápidamente, buscando los datos clave, como alguien a quien obligan a leer su propia sentencia. Tomador del seguro: Javier García. Asegurada: Lucía García. Beneficiario: Javier García. Me quedé helada de nuevo. La fecha de la firma: exactamente 3 meses antes del accidente. Seguí pasando páginas. Dentro había recibos de los pagos de las primas, una fotocopia del DNI de Lucía y un documento de asesoramiento con anotaciones hechas con una caligrafía dolorosamente familiar. La letra de Javier, recta, ligeramente inclinada. La letra de una persona meticulosa y controladora. Caí sentada en el suelo, con un escalofrío recorriéndome la espalda. Contratar un seguro de vida para un familiar no es un delito. Muchas familias lo hacen para protegerse, pero esconderlo bajo el Rincón de los Santos, envuelto como si fuera oro, es otra historia. Una persona inocente no necesita esconder las cosas así. Lo que más se oculta, a menudo, es lo que peor huele. Miré a Lucía. Seguía tumbada, con el rostro tranquilo. Me pregunté: 3 meses antes del accidente, ¿sabías que te habían hecho un seguro de vida? ¿O seguías yendo a la universidad tan tranquila, creyendo que tu hermano mayor era tu protector, para que un día ese protector te fallara? No me atreví a pensar más. Si lo hacía me echaría a llorar, y llorar ahora solo me debilitaría. Cogí el pendrive. No pesaba ni una moneda de 1 céntimo, pero en mi mano parecía una roca. Dudé unos segundos. Si lo abría, podría encontrar algo que me quitara el sueño para siempre. Si no lo hacía, viviría con la duda. Y la duda, a la larga, mata como un cuchillo sin filo. Llevé el pendrive a la mesa del comedor y abrí mi viejo portátil. Me temblaban tanto los dedos que tuve que intentarlo varias veces hasta que entró en el puerto USB. En la pantalla apareció una carpeta con varios archivos escaneados, fotos de documentos y una breve grabación de audio. Le di al play. La voz de Javier sonó, clara y tranquila, la misma voz con la que cada noche me preguntaba si había cenado.
pero el contenido me dejó paralizada. Deja los papeles donde estaban, que no se enteren mamá y papá. La grabación estaba cortada. Solo se oía esa frase, a medias, sin ninguna mención directa al accidente ni a nada criminal. Pero eso era suficiente para convertir una corazonada en una sospecha fundada. Me quedé inmóvil, con las manos heladas, mirando la pantalla como si fuera un espejo que reflejaba el rostro del hombre al que creía conocer mejor que nadie. Apagué el ordenador de inmediato. Sabía que no podía arriesgarme a que alguien entrara y me viera con eso. Volví a guardar rápidamente los documentos en la bolsa de plástico. La envolví como estaba y me arrodillé para colocarla de nuevo en su sitio, bajo el rincón de los santos, arreglando el paño para que pareciera que nada había pasado. Pero no fui tan ingenua como para dejarlo todo como si nada. Saqué el móvil y fotografié las páginas más importantes del contrato. El nombre del tomador, el del beneficiario, la fecha de la firma. También fotografié el pendrive y la pantalla con el archivo de audio. Cuando terminé, por fin pude soltar el aire, como si acabara de esconder un secreto a la inversa, delatando algo que me lo ocultaba a mí. Guardé las fotos y mis pensamientos en un cajón del armario, bajo una pila de ropa que casi nunca usaba, y lo cerré con llave. Fui tan cuidadosa que me sentí como una ladrona en mi propia casa. Luego volví a sentarme junto a Lucía. Le cogí la mano, suave y fría. Le hablé en voz muy baja, sin saber si me dirigía a ella o a mí misma. Lucía, si has sido capaz de decirme esas 4 palabras, significa que aún oyes, que aún sabes. Te prometo que no dejaré que esto quede en el olvido. En el pasillo, sonó el timbre del ascensor. Me sobresalté y miré el reloj. Acababa de recordar que hoy venía la nueva enfermera. Me sequé rápidamente una lágrima. En esta casa, a partir de ahora, no solo sería la cuidadora, también sería la que tiene que mantener la calma en la superficie mientras por dentro todo se resquebraja. Me levanté, me arreglé el pelo y la ropa. Sonó el timbre de la puerta. Fui a abrir, intentando mantener la voz serena de siempre, pero en mi pecho el corazón me latía como un tambor en fiestas. Solo que esta fiesta no tenía nada de alegre. El timbre sonó de nuevo, más insistente, como recordándome que, aunque por dentro tuviera una tormenta, por fuera debía aparentar calma para que todo siguiera su curso. Respiré hondo y abrí la puerta. Ante mí había una chica joven, de aspecto pulcro, con el pelo recogido en un moño bajo y un uniforme de enfermera impecable. Me saludó con educación. Hola, buenos días. Soy Sara, la nueva enfermera. Vengo a ayudarla a cuidar de Lucía, según lo que ha solicitado la familia. Asentí, forzando una sonrisa. Sí, claro, pasa. Mi voz sonaba normal, pero las palmas de mis manos estaban sudorosas. Sara se cambió los zapatos, se lavó las manos y se dirigió directamente hacia la cama de Lucía con la naturalidad de quien conoce su oficio. Abrió su maletín y sacó guantes, toallas y otros utensilios, colocándolos ordenadamente en una esquina. Yo me quedé a su lado, observando cada uno de sus movimientos, mientras en mi cabeza seguía dando vueltas la imagen de aquel diminuto pendrive y la frase que no se enteren mamá y papá. Es cierto lo que dicen, el río más profundo es el que parece más calmado. Sara trabajaba con delicadeza, sin prisas. Comprobó los indicadores del monitor, revisó las vías y me preguntó por los horarios de alimentación y los reflejos de Lucía en los últimos días. Yo respondí lo justo, evitando hablar de más. Lo difícil era aparentar normalidad. Temía que si Sara me miraba a los ojos un segundo más de la cuenta, me delataría. Cuando me pidió, por favor, ¿me enseñas el historial de medicación más reciente para comprobarlo? El corazón me dio un vuelco. Le entregué la carpeta que guardaba en el cajón junto a la cama. Ella fue pasando las páginas, leyendo con atención y tomando notas en su cuaderno. Yo intentaba leer su expresión para adivinar si veía algo extraño. Pero Sara se mantenía impasible, con la concentración propia de una profesional. Una vez terminadas las comprobaciones iniciales, Sara empezó a asear a Lucía y a cambiarle las sábanas, siguiendo el protocolo. Yo la ayudaba, pasándole una toalla o ajustándole la almohada. En ese momento, sentí una punzada de amargura. Llevaba 3 años haciendo lo mismo, me lo sabía de memoria. Y sin embargo, en una sola mañana, todo se había convertido en un enorme interrogante. ¿Qué le habían estado administrando a Lucía todo este tiempo sin que yo lo supiera? Cuando Sara terminó, se volvió hacia mí. Elena, aprovecha para comer algo.
Yo me quedo vigilándola un rato. Asentí con un murmullo, pero en lugar de ir a la cocina, me dirigí al dormitorio. Necesitaba asegurarme de que tenía pruebas en mis manos y no solo un miedo difuso. Cerré la puerta de la habitación, abrí el cajón del armario y saqué el móvil. Las fotos que había hecho seguían allí. La página del contrato con el nombre de Javier como beneficiario. La fecha de la firma, anterior al accidente. Miré cada imagen como para cerciorarme de que no estaba soñando. Luego saqué el pendrive de su escondite y lo conecté de nuevo al portátil, pero esta vez me puse los auriculares y bajé el volumen, como si estuviera espiando en mi propia casa. La grabación seguía siendo corta, con la voz de Javier, tan clara que helaba la sangre. Deja los papeles donde estaban, que no se enteren mamá y papá. La rebobiné varias veces, intentando distinguir algún sonido de fondo. Se oía un ventilador, el ruido de los coches en la calle y un silencio, como si la otra persona hubiera respondido con un gesto. Pero el archivo estuviera cortado justo en la parte crucial. Miré el nombre del archivo. La fecha de creación. Esos pequeños detalles en ese momento eran para mí más valiosos que el oro porque demostraban que lo que había oído no era una invención mía. No me atreví a indagar más ni a perder mucho tiempo. Saqué el pendrive. Lo envolví en un pañuelo y lo guardé en un viejo joyero mío. Lo coloqué en el fondo de una maleta, en la parte de atrás del armario, un lugar que Javier nunca tocaba. Las fotos las moví a una carpeta con un nombre de lo más común. Facturas. Para que si alguien la veía, no le diera importancia. Cuando terminé, sentí la garganta seca. Fui a la cocina a beber un vaso de agua, intentando tragar el sabor amargo que tenía en la boca. Sara estaba preparando la nutrición para Lucía, con sus movimientos precisos de siempre. Levantó la vista y preguntó: ¿Quieres que apunte las horas para llevar un control exacto? Respondí: sí. Por favor, apúntalas. Intenté mantener la voz firme, pero en mi cabeza resonaba otra idea. Cuanto más profesionalmente actuara alguien de fuera, más fácil sería que saliera a la luz lo que estaba mal dentro de esta casa. Siempre y cuando yo estuviera lo suficientemente alerta para verlo. Al mediodía, Sara se fue después de darme algunas indicaciones. En cuanto la puerta se cerró, el piso volvió a sumirse en su silencio habitual. Fui directa al salón y me senté junto a Lucía. Le cogí la mano. Estaba suave y fría como una hoja de papel. Miré su rostro, cada una de sus pestañas, la palidez de sus labios. De repente, sentí miedo. No por Lucía, sino por el hombre al que llamaba marido. Llevaba 3 años viviendo con él, comiendo en la misma mesa, durmiendo en la misma cama, creyendo cada una de sus palabras. Si lo que acababa de descubrir era cierto, estaba compartiendo casa con un secreto capaz de devorar a toda esta familia. Al pensar en eso, me estremecí. Me incliné y le susurré, como si temiera que las paredes me oyeran: Lucía, aunque no soy fuerte ni valiente, te prometo que no dejaré que te quedes aquí sufriendo una injusticia. Dicen que a cada cerdo le llega su San Martín. No busco venganza, solo quiero que se sepa la verdad. Después de hablar me quedé sentada en silencio durante un largo rato. El pitido del monitor de frecuencia cardíaca seguía sonando. Regular, como un recordatorio de que el tiempo no espera a nadie. Ya no podía permitirme vivir según la costumbre. Tenía que vivir alerta. Me levanté, le ajusté la manta a Lucía y fui a lavarme las manos. Esas pequeñas tareas, que antes eran solo cuidados, ahora eran mi forma de no derrumbarme en una casa donde ya no estaba segura de en quién podía confiar. Esa tarde Sara regresó a la hora acordada para ayudarme a cambiar de postura a Lucía y revisar su estado. Llegó en silencio, sin hacer ruido. Su forma de trabajar inspiraba confianza, y fue precisamente esa confianza la que, sin querer, me convirtió en una observadora minuciosa. Sara se lavó las manos, se puso los guantes, comprobó las vías y luego miró la carpeta de informes que estaba junto a la cama. Elena, ¿me dejas comprobar de nuevo la pauta de medicación y los horarios de hoy? Lo anoto todo bien para que, si viene otra enfermera, no haya confusiones. Asentí. Esta vez, cuando Sara abrió la carpeta, no me quedé al margen. Acerqué una silla y me senté a su lado, intentando leer cada línea. No porque entendiera de medicina, sino por el instinto de una mujer acorralada. Cuando no puedes confiar en nadie, confías en los papeles. La hoja de medicación enumeraba claramente cada fármaco: un soporte circulatorio, un anticonvulsivo suave, vitaminas,
suplementos nutricionales, algunos probióticos. Todo parecía lógico y razonable para un paciente encamado. Lo leí una y otra vez, y el corazón se me encogió al darme cuenta de algo evidente. No había ningún tipo de sedante fuerte en la lista. Y yo recordaba haber visto un frasco extraño. No recordaba exactamente cuándo. Quizás fue uno de esos días en los que estaba agotada, con la vista nublada por no dormir. Y solo tuve tiempo de ordenar el botiquín antes de correr a aspirarle las secreciones a Lucía, pero recordaba esa sensación extraña. Un frasco pequeño, con una etiqueta de letras gruesas y un color diferente al de las vitaminas o los suplementos. En su momento, pensé que se lo habría recetado el médico y que Javier lo habría comprado. Como el hombre de la casa, él se encargaba de esos trámites, y yo no quise meterme para no parecer indiscreta. Ahora, sentada frente a ese historial, me daba cuenta de lo ingenua y dolorosa que había sido esa idea. Sara pasó unas cuantas páginas más y luego me preguntó: ¿has notado algún cambio en la medicación de Lucía últimamente? Esta pauta parece estable. No hay nada nuevo. Como llevas tanto tiempo cuidándola, seguro que te la sabes de memoria. Intenté mantener la voz normal, como si solo estuviera haciendo una pregunta de rigor. Sara, una cosa. En este historial no hay ningún sedante fuerte, ¿verdad? Sara levantó la vista, un poco sorprendida, y luego negó con la cabeza, muy segura. No. En absoluto. En casos de recuperación de la conciencia, se evita al máximo el uso de sedantes potentes. Solo se administran bajo indicación médica específica en el hospital y con un seguimiento muy estricto. Escuchar eso me heló la sangre. Fue como si alguien encendiera una linterna y apuntara directamente a la zona más oscura de mi mente. Tragué saliva. ¿Y hasta ahora? ¿Quién preparaba la medicación de Lucía? Quiero decir, ¿quién dividía las dosis y las dejaba listas? Sara respondió con total naturalidad, sin sospechar nada. Normalmente, lo dejaba todo preparado Javier. Es muy meticuloso, anota las horas con mucha claridad. Antes creo que también lo hacía su anterior cuñada. Se detuvo en seco, se sonrojó un poco y agitó la mano. Ay no, perdona, me he confundido de familia. Lucía solo tiene una cuñada, que eres tú. Como soy nueva en este caso, seguro que he oído algún cotilleo y lo he mezclado todo. Forcé una sonrisa para quitarle importancia. Pero por dentro sentí como si alguien tensara una cuerda en mi interior. ¿Anterior cuñada? En esta casa no había ninguna anterior cuñada. Javier se casó conmigo por primera vez. ¿Dónde lo había oído Sara? ¿O es que antes había habido otras enfermeras, otras personas entrando y saliendo, otras historias que yo no conocía? No insistí. Preguntar más habría sido delatador. Me limité a asentir, fingiendo estar ocupada ajustándole la almohada a Lucía. Pero mi mente iba a toda velocidad. Si en el historial no había sedantes fuertes y yo recordaba haber visto un frasco extraño, significaba que ese medicamento no formaba parte del tratamiento. Y si no formaba parte del tratamiento, alguien lo había introducido por su cuenta. Y la persona muy meticulosa que anotaba las horas con mucha claridad, según Sara, era Javier. Miré hacia el botiquín, ese pequeño armario junto a la cama. En el estante de arriba gasas y esparadrapo. En el de abajo, las medicinas. Javier siempre me decía: de la medicación de Lucía me encargo yo. No cambies nada por tu cuenta. En su momento, me pareció un gesto de prudencia. Ahora, pensándolo bien, esa advertencia era como una valla que había levantado para que yo no metiera las manos donde no debía. Sara continuó con su trabajo, anotando horarios, recordándome cómo cambiar de postura a Lucía y cómo revisar su piel. Hablaba con un tono profesional y tranquilo. Yo asentía, respondía, aparentando ser una nuera que simplemente aprendía a cuidar mejor a su cuñada. Pero por dentro mi estado de ánimo había pasado de la confusión a la alerta. Un rato después, Sara guardó la carpeta y preguntó: ¿quieres que haga un inventario de los medicamentos que hay? Así vemos si falta algo para pedirlo con tiempo. Respondí al instante, manteniendo mi aire despreocupado. Sí, claro. Míralo. Por favor. Así mañana se lo recuerdo a Javier. Sara abrió el botiquín. Yo me quedé a su lado, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, pero con el rostro sereno. Dentro había vitaminas, probióticos y varias cajas de medicamentos conocidos. Sara fue sacando cada caja, leyendo la etiqueta y anotándolo en su cuaderno. Mientras miraba, intentaba recordar dónde había visto aquel frasco extraño. ¿En qué estante? ¿O quizás Javier lo guardaba en otro sitio fuera del botiquín principal?
Sara terminó de revisar, cerró el armario y se fue. No encontré nada sospechoso en ese momento. Pero no me sentí aliviada. Solo tuve más claro lo aterrador de la situación. Lo más peligroso no suele estar a la vista. Cuando Sara se marchó, me senté de nuevo sola junto a Lucía. Ya no le cogía la mano como antes, con el cariño de una cuñada, sino con la determinación de quien debe protegerla de su propia familia. Me incliné y le susurré, como si me consolara y me diera ánimos a la vez. Lucía. El fuego cerca de la paja acaba por prender. Pero me temo que el fuego en esta casa puede costarte la vida. Me levanté y fui a lavarme las manos durante un buen rato, como si quisiera quitarme de la piel esa sensación fría y pegajosa. Luego, abrí un cajón y busqué la foto que había hecho apresuradamente a la etiqueta de aquel frasco extraño unos días antes. En ese momento, la hice porque me pareció raro, pero no me atreví a preguntar. Ahora sabía que no podía seguir adivinando. Necesitaba ponerle un nombre a mi sospecha. Para que dejara de ser un miedo abstracto y se convirtiera en algo que pudiera poner sobre la mesa. Contrastar y sacar a la luz. Sentada en el borde de la cama, con la espalda apoyada en la pared del dormitorio, miraba fijamente la foto en el móvil. La etiqueta del medicamento se veía con total claridad. Cada letra. Cada número. Pero tuve que parpadear varias veces porque me temblaban las manos. A veces, lo que más miedo da no es lo desconocido, sino el momento justo antes de conocer la verdad. Mónica era mi amiga del instituto. En clase, era lista, directa, y no se andaba con rodeos. Ahora trabajaba en una clínica privada, conocía a muchos médicos, muchos medicamentos y muchos tratamientos. No nos veíamos a menudo, pero manteníamos el contacto típico de las viejas amigas. Un mensaje de vez en cuando era suficiente. Nunca pensé que tendría que llamarla en una situación como esta. Marqué su número. Me puse el teléfono en la oreja e intenté que mi voz sonara normal, como si solo quisiera preguntarle una nimiedad. ¿Mónica? Soy Elena. ¿Estás ocupada? Te voy a mandar una foto de una etiqueta de un medicamento para que me digas qué es. Mónica no preguntó más. Solo respondió con un vale, mándala. Su forma de contestar seguía siendo la misma que en el instituto. Concisa y sin adornos. Le envié la foto y me quedé quieta, mirando hacia el salón. Lucía seguía allí. El pitido del monitor seguía sonando, pero en mi cabeza todo parecía haberse amplificado. El ruido del ventilador, los coches en la calle, incluso los latidos de mi propio corazón. Menos de 10 minutos después, Mónica me llamó. Su voz ya no era tranquila. Era más baja, tensa y apresurada. Elena, ¿de dónde has sacado esto? Agarré el teléfono con fuerza. ¿Cómo podía explicarle lo justo sin ponerme en peligro? Pensé rápido y respondí vagamente. Hay un enfermo en casa. Me pareció raro y por eso pregunto. Mónica guardó silencio un instante y luego dijo, con cada palabra resonando como un clavo. Es un sedante muy potente. No es algo que se pueda usar a la ligera. Si se administra de forma prolongada a alguien que necesita recuperar la conciencia o a un paciente neurológico sin una prescripción clara, es muy peligroso. Se me secó la garganta. ¿Peligroso? ¿Cómo? Pregunté, intentando que no se me quebrara la voz. Mónica habló rápido, pero con mucha claridad. Inhibe el sistema nervioso central. Si se usa una dosis incorrecta o se administra de forma continuada, el paciente se queda adormilado. Responde peor a los estímulos e incluso puede retrasar o impedir su recuperación. En pocas palabras, aunque quisiera despertar, le costaría mucho. Al escuchar eso, se me helaron las manos. El teléfono parecía pesar el doble. Tragué saliva y le hice una pregunta que a mí misma me aterrorizaba. ¿Y si alguien se lo estuviera dando a propósito? Mónica suspiró. No se anduvo con rodeos. Entonces sería como mantener al paciente en un estado de coma inducido. Y sinceramente, si tienes esas sospechas, tienes que tener mucho cuidado. No actúes por impulsos. Si sospechas algo, necesitas pruebas. Me quedé en silencio. Mónica me conocía mejor de lo que yo pensaba. No necesitaba que le contara toda la historia para adivinar el desenlace más aterrador. Miré hacia el salón. Lucía yacía inmóvil, con el rostro tranquilo, como si durmiera. Llevaba 3 años conviviendo con esa imagen, pensando que, junto a la familia, estábamos haciendo todo lo posible. Y ahora, con una sola llamada, la idea de hacer todo lo posible se había deformado,
como si alguien estuviera taponando la fuente para que no quedara nada con lo que seguir luchando. Intenté mantener la voz firme y le pregunté en voz baja a Mónica. Si quisiera preguntar a un experto, ¿a quién podría ver? ¿Algún médico de confianza? Mónica respondió al instante, de forma decidida. Conozco a un neurólogo. Trabajó en la UCI de neurología. Es muy meticuloso, habla con prudencia y no hace juicios a la ligera. Pero tienes que preparar el historial, las fotos, cualquier prueba que tengas, y, sobre todo, que nadie se entere de lo que estás haciendo. Le di las gracias y colgué. Me quedé sentada en silencio un rato más. En la casa todo seguía igual, pero yo ya no era la misma. Sentía que se había trazado una línea. Antes de esa llamada, todavía podía consolarme pensando que quizás eran imaginaciones mías. Después de esa llamada, ya no podía engañarme. Salí al salón, me senté junto a Lucía y le cogí la mano, tan frágil. Le hablé en voz muy baja, como si temiera que alguien me oyera. Lucía. No sé cuánto puedes oír. Pero ya lo entiendo. Quizás no es que no despiertes. Es que no te dejan despertar. Al decir eso, me estremecí. En mi mente apareció el rostro de Javier, su sonrisa serena, el abrazo suave de la mañana antes de irse al pueblo. Sus palabras. De la medicación me encargo yo. Cada detalle que antes consideraba una muestra de amabilidad ahora tenía un matiz diferente, frío, desagradable, como el vaho en un espejo. Me levanté y me acerqué al botiquín. Lo miré durante un buen rato. Sabía que, aunque lo hiciera, probablemente no encontraría nada. Si Javier de verdad estaba haciendo algo turbio, no lo dejaría en un lugar donde yo pudiera encontrarlo fácilmente. La gente calculadora nunca deja el cuchillo a la vista. Volví a mirar a Lucía y, en mi interior, hice un juramento silencioso. No entrar en pánico. El pánico sería mi perdición. Tenía que mantenerme lúcida. Lúcida para salvar a Lucía, lúcida para protegerme a mí misma y lúcida para ver el verdadero rostro del hombre al que llamaba marido. Fuera, la lluvia había cesado. La luz del atardecer entraba por la ventana e iluminaba las figuras de los santos en el rincón de la casa. De repente, recordé un viejo dicho. El cielo todo lo ve. Pero entendí que, viera o no viera el cielo, yo estaba obligada a abrir los ojos de una vez por todas. Javier me hizo una videollamada por la noche. A la hora que, después de 3 años, se había convertido casi en una costumbre. En la pantalla apareció su rostro. Detrás de él, la casa del pueblo, iluminada, con el murmullo de conversaciones y el tintineo ocasional de los cubiertos. El ambiente del pueblo no se puede transmitir por teléfono. Pero solo con ver esa luz cálida y escuchar ese ruido familiar, me imaginé la escena del aniversario. Los hombres sentados en un rincón, hablando de tierras y cosechas. Las mujeres en la cocina, preparando el cordero. Los niños corriendo de un lado a otro. Una imagen que antes me parecía entrañable. Ahora ya no. Javier sonrió y preguntó. Como siempre. ¿Has cenado, Elena? ¿Qué tal Lucía hoy? ¿Está cansada? Miré ese rostro familiar. Y sentí un escalofrío. Su voz seguía siendo cálida. Su mirada, amable. Esa apariencia serena era como un traje que le sentaba a la perfección. Me dije a mí misma. Tranquila, Elena. Si quieres saber qué esconde alguien, primero tienes que esconder tu propio miedo. Respondí. Sí, ya he cenado. Lucía está como siempre. Hablé poco, intentando mantener la voz firme. Por dentro sentí una extraña sensación. Antes, cuando me preguntaba por Lucía, lo veía como una muestra de responsabilidad. Ahora, lo oía como una comprobación. Javier giró la cámara para enseñarme la mesa, llena de platos típicos de celebración. Incluso bromeó. En el pueblo, en los aniversarios, se come hasta reventar. Mamá me insiste en que coma más. Pero tengo miedo de no caber en los pantalones cuando vuelva a Madrid. En otro momento me habría reído. Pero hoy, me limité a forzar una sonrisa. Temía que si me reía, mis ojos no acompañaran y él se diera cuenta de algo. Javier volvió a enfocar su rostro. No te acuestes muy tarde. Si pasa cualquier cosa, llámame enseguida. Y cierra bien la puerta. Parecía el consejo de un buen marido, pero en mi cabeza surgió una pregunta. ¿Me lo decía porque se preocupaba por mí? ¿O para que no hiciera nada que se saliera de su control? La llamada terminó y me quedé pensativa un rato. En la casa, Lucía seguía inmóvil,
y yo sentía como si tuviera piedras en el pecho. Me levanté, comprobé la puerta, el botiquín, y luego me reí de mí misma. ¿Qué estaba haciendo? Mi propia casa me parecía un lugar extraño. A la mañana siguiente, Javier y mis suegros regresaron. Fui a abrir, secándome disimuladamente el sudor de las manos en la ropa. Don Felipe entró primero, con el rostro cansado pero manteniendo su aire serio. Miró hacia la cama de Lucía y su expresión se ensombreció. Doña Carmen entró detrás con una cesta de fruta y, nada más dejarla en el suelo, preguntó: «¿Cómo está Lucía hoy, hija? ¿Alguna novedad?». Negué con la cabeza. «Igual que siempre, mamá». Mantuve mi papel de nuera respetuosa y diligente. No podía decir la verdad. No porque no confiara en mis suegros, sino porque aún no tenía pruebas suficientes para hablar. Hablar antes de tiempo sería un suicidio. Javier fue el último en entrar, cargando una bolsa. «Elena, ya estoy en casa», dijo en voz alta. Me miró, sonrió, y me dio un beso suave en la frente, como de costumbre. Me quedé quieta, sin esquivarlo, pero sin corresponderle. Tenía miedo de tocarlo, porque ya no sabía si en ese contacto había un marido y una mujer o solo una actuación. Esa noche, durante la cena, doña Carmen preparó una sopa de pescado, verduras hervidas y un poco de estofado. Una comida familiar tan normal que cualquiera que nos viera diría que éramos una familia ejemplar. Mientras ponía la mesa, intenté mantener una conversación normal. Don Felipe hizo un par de preguntas sobre el pueblo, y Javier respondió escuetamente. Por fuera el ambiente era tranquilo, pero en mi interior una idea me rondaba la cabeza. Tenía que ponerlo a prueba. No con una discusión, sino con una simple frase para ver su reacción. La gente inocente reacciona con normalidad. Quien oculta algo se delata. Dejé los cubiertos y dije, como si nada, mirando mi plato: «Ah, ayer me pareció que Lucía movía un poco la mano. No sé si sería un reflejo». Lo dije con total naturalidad, como si contara algo sin importancia. Pero miré a Javier de reojo. Estaba sirviéndole un trozo de pescado a su madre y sus mirón cubiertos se detuvieron en el aire. Solo fue un instante, tan breve que, de no estar alerta, lo habría pasado por alto. Pero yo estaba en un estado de tensión constante. Y ese gesto se me hizo tan evidente como un signo de exclamación en medio de una frase anodina. Javier sonrió al instante, tan rápido que cualquiera habría pensado que era de alegría. «Seguro que fue un reflejo, cariño. En su estado a veces pasa». Dijo eso y siguió sirviendo el pescado. Su voz seguía siendo suave, pero me pareció una suavidad frágil. Frágil como una hoja de papel que se rompe al menor toque. Don Felipe levantó la cabeza, con un atisbo de esperanza en los ojos. «¿De verdad? A lo mejor está mejorando». Doña Carmen también preguntó, ansiosa. «Dios mío. ¿Lo viste bien, Elena? ¿Crees que Lucía va a despertar?». Miré a mis suegros y se me encogió el corazón. No podía darles falsas esperanzas en ese momento, porque si exageraba, Javier se pondría en guardia. Me limité a responder vagamente: «No estoy segura». Solo me apretó la mano un poquito. Javier me miró. Su expresión se oscureció un instante y luego volvió a iluminarse. Sonrió. «Bueno, poco a poco. Si la cuidamos bien, Dios dirá». «Dios dirá». Escuché esa frase y sentí un escalofrío. Si Dios tuviera algo que decir, ¿por qué habría dejado que esta familia cayera en un pozo de dolor? ¿Y por qué tendría yo que estar aquí, analizando cada reacción de mi marido como si fuera un extraño? Esa noche, después de recoger todo, fui al salón y me senté junto a Lucía. Le cogí la mano y miré su rostro inmóvil. No me atreví a hablar mucho. Solo pensé para mis adentros: «Lucía, acabo de poner a prueba a Javier. Y lo he visto. Dicen que no se pueden poner puertas al campo. El fuego en esta casa quizás aún no ha prendido, pero ya huelo a quemado. Y lo peor es que el humo sale de la persona en la que toda la familia confía». Amigos oyentes, si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían al empezar a sospechar de la persona con la que comparten su vida? ¿Guardarían silencio para mantener la paz en casa? ¿O hablarían para liberar a la persona que yace inmóvil? Dejen sus comentarios abajo. Y si continúan escuchando hasta el final, les aseguro que se sorprenderán con lo que descubrí después, cuando decidí fingir que dormía para ver la verdad en una noche que parecía como cualquier otra. Esa noche me acosté antes de lo habitual, no porque tuviera sueño, sino porque necesitaba que Javier pensara que estaba agotada, profundamente dormida. Me giré hacia la pared. Me tapé hasta los hombros con la manta,
y procuré mantener una respiración regular, como la de alguien que duerme plácidamente. Después de tantos años cuidando a una enferma, estaba acostumbrada a escuchar el ritmo de un monitor cardíaco, así que ahora me concentré en escuchar el ritmo de mi propia respiración. Un solo jadeo me delataría. Javier se quedó un rato a mi lado, mirando el móvil. La luz de la pantalla parpadeaba en el techo y luego se apagó. Se movió, se tapó y suspiró. No me atreví a abrir los ojos, solo sentí cómo el colchón se hundía ligeramente con cada uno de sus movimientos. En mi cabeza ya no había espacio para un miedo vago. Era un miedo con forma, con cuerpo, y estaba tumbado justo a mi lado. El ruido de los coches en la calle disminuyó, y solo se oía el traqueteo del ventilador y el pitido constante del monitor que llegaba desde el salón, como un metrónomo marcando el ritmo de una triste melodía. Mantuve la misma postura, con la mano bajo la almohada para que no me temblara. Entonces oí cómo Javier levantaba la manta con mucho cuidado, como alguien que teme despertar a su mujer. Contuve la respiración, se sentó, sus pies descalzos tocaron el suelo con un sonido sordo y muy leve. Salió de la habitación, pero no cerró la puerta del todo. Solo la entornó, el gesto típico de quien quiere asegurarse de que su mujer sigue durmiendo sin que se oiga lo que pasa fuera. Conté hasta 10 en silencio y luego me incorporé lentamente. Estaba tensa como la cuerda de un violín. Me puse las zapatillas con cuidado, dando pasos muy suaves para no hacer ruido. Me asomé por la rendija de la puerta y miré hacia el salón. La pequeña lámpara de noche junto a la cama de Lucía proyectaba una luz amarillenta. La sombra de Javier se alargaba en la pared, alta y delgada. La escena, a primera vista, parecía normal, pero de repente me pareció la sombra de un extraño en mi propia casa. Me escondí tras la puerta, dejando solo un pequeño hueco para poder ver. El corazón me latía con fuerza. Pero mis oídos lo captaban todo con una claridad escalofriante. Javier estaba de pie frente al botiquín, junto a la cama de Lucía. Lo abrió con un gesto familiar, sin buscar, sin dudar, como si lo hubiera hecho tantas veces que se lo supiera de memoria. Sacó una caja de vitaminas y la abrió. Vi claramente un pequeño frasco dentro, escondido, como si ocultara un pedazo de culpa. Javier cogió el frasco, lo dejó sobre la mesa y sacó una jeringuilla de una bolsa de material médico. Sus movimientos eran fluidos, decididos. Alguien que no estuviera acostumbrado se mostraría torpe. Pero él no. Cargó el líquido en la jeringuilla, presionó ligeramente para eliminar las burbujas de aire y se inclinó sobre la vía intravenosa de Lucía. En ese instante sentí que se me cerraba la garganta. Quise salir corriendo, gritar, arrancarle la jeringuilla de las manos, llamar a mis suegros. Pero mis pies parecían clavados al suelo. Tenía miedo de que si armaba un escándalo, reaccionara violentamente en ese mismo momento. En la casa solo estábamos yo y una enferma indefensa. Javier introdujo la aguja en el puerto de la vía y fue inyectando el líquido lentamente. Cada gota que caía en el cuerpo de Lucía caía también sobre mi confianza. Cuando terminó, retiró la aguja, limpió el punto de inyección con un algodón empapado en alcohol, con un cuidado y una limpieza que sugerían que estaba haciendo lo correcto. Luego se enderezó y miró a Lucía. Su mirada no era la misma que le dedicaba a su hermana delante de sus padres. No había compasión. No había ternura. Era una mirada fría, distante, como la de quien comprueba si una máquina funciona correctamente. Se me erizó la piel. Javier se inclinó para ajustarle la manta a Lucía, estirándola bien, con un gesto suave, como si la estuviera cuidando. Pero ese gesto no me reconfortó. Me dio náuseas, porque entendí que hay gestos amables que son solo una capa de pintura sobre madera podrida. Cerró el botiquín y guardó la caja de vitaminas en su sitio. Antes de irse, echó un vistazo rápido por el salón, como si por costumbre comprobara que nadie lo había visto. Contuve la respiración y me pegué más a la sombra de la puerta. El corazón me latía con tanta fuerza que temí que pudiera oírlo. Volvió al dormitorio. Esperé a que sus pasos se alejaran para atreverme a soltar el aire. Me sentí desfallecer, como si acabara de escapar de un huracán. Retrocedí y volví a la cama antes de que él abriera la puerta. Me tumbé en la misma postura. Me tapé y cerré los ojos. Javier se metió en la cama, se giró y su respiración se volvió regular, como si se hubiera dormido al instante. Pero yo ya no podía dormir. En mi mente se repetían cada uno de los detalles que acababa de presenciar. El frasco escondido en la caja de vitaminas, la jeringuilla, los movimientos expertos, la mirada fría.
Recordé lo que Sara había dicho sobre que en el historial no había sedantes fuertes. Recordé la advertencia de Mónica sobre los fármacos que inhiben el sistema nervioso central. Y lo entendí. A partir de ahora ya no podía consolarme pensando que eran imaginaciones mías. Me giré hacia la ventana oscura. Las lágrimas empezaron a brotar, pero no me atreví a sollozar. No por mi propio dolor, sino porque sentía una pena inmensa por Lucía. Llevaba 3 años cuidándola con todo mi cariño, y resultaba que alguien podría haber estado hundiéndola más cada vez que intentaba salir a flote. Me mordí el labio con fuerza, hasta hacerme sangre. En la oscuridad de la habitación, el pitido del monitor seguía sonando, regular. Pero para mí, algo más se acababa de romper. Se rompió en silencio, sin que nadie más que yo lo oyera. La fachada de familia decente en la que me había apoyado para sobrevivir a los días de agotamiento. Esa noche, tumbada junto a Javier, sentí como si estuviera al lado de un vacío helado. Ya no quería preguntarme por qué. Solo tenía clara una cosa. Para salvar a Lucía, tenía que mantenerme lúcida. Y para enfrentarme a Javier, necesitaba algo que no pudiera negar. Por muy astuto que fuera. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma. Apenas había dormido, pero tenía que salir de la cama con una expresión normal. En esta casa, no podía permitirme el lujo de revelar lo que sabía. Con que Javier viera mis ojos un poco enrojecidos, podría adivinar lo que había presenciado. Bajé a la cocina, puse agua a calentar, e hice el desayuno. Como cada día, doña Carmen tosió levemente y me preguntó: ¿Has dormido bien esta noche? Respondí al instante, con una sonrisa forzada. Sí, más o menos, mamá. Estaría cansada. Don Felipe, como siempre, se quedó un rato mirando a Lucía antes de sentarse. ¿Alguna novedad con la niña?, preguntó. Negué con la cabeza. No, papá. Nada nuevo. Respondí, y sentí una punzada de dolor. La gente mayor de esta casa vivía de la esperanza, y yo tenía en mis manos algo que podía destruirla. Se hablaba en el momento equivocado. Javier desayunó, se cambió para ir a trabajar y dijo: Hoy tengo una reunión temprano, seguramente volveré tarde. Vigila bien a Lucía, ¿vale? Asentí, llamándole cariño como siempre. Pero esa palabra me pesaba como una piedra. Hay personas que en una sola noche cambian de color para siempre a tus ojos. Esperé a que Javier saliera de casa para poder soltar el aire. Fui a mi habitación, cerré la puerta con pestillo y llamé a Mónica. Descolgó al instante, como si supiera que iba a llamar. Elena, ¿qué ha pasado? Le conté, en voz baja, solo los hechos. Que había visto a Javier con mis propios ojos inyectando un medicamento escondido en una caja de vitaminas en la vía de Lucía. No le di detalles. No le hablé de mis sentimientos. Solo de lo que había ocurrido. Que sabía que, en asuntos de vida o muerte, las emociones solo sirven para nublar el juicio. Mónica guardó silencio un momento y luego dijo, con firmeza: Entonces ya no es una sospecha. Pero escúchame bien. No te enfrentes a él sola. Necesitas que un médico vea el historial, que te explique los riesgos profesionales. Y luego decidir el siguiente paso. El médico del que me hablaste ayer. ¿Podría verlo hoy?, pregunté. Sí. Le pido cita ahora mismo, respondió Mónica. Prepara todo lo que puedas llevar. El historial clínico de Lucía. La foto de la etiqueta del medicamento. Una foto de la vía intravenosa si puedes. Si no puedes hacerla, describe con todo detalle dónde está, qué tipo de vía es, a qué hora lo viste. Reuní todo como si me preparara para un examen. Fotografié en secreto cada página importante del historial de Lucía para no tener que sacar el original y levantar sospechas. La foto de la etiqueta del medicamento ya la tenía. No me había atrevido a hacer una foto de la vía por la noche por miedo a que el sonido del móvil despertara a Javier, así que memoricé en qué punto del catéter había inyectado, cómo lo había hecho. Incluso lo apunté en un papelito que metí en la cartera, por si se me olvidaba. Por la tarde, le dije a doña Carmen: Mamá, voy a salir a comprar unas cosas y a preguntar por unos medicamentos para Lucía. ¿Puedes quedarte a su lado un ratito? Doña Carmen asintió al instante. Claro, hija. Ve tranquila. Yo me quedo aquí. La miré con una mezcla de ternura y pena. No sabía que no iba a una farmacia, sino a ver a un médico para confirmar algo que podría destrozarla. Mónica me citó en una pequeña clínica privada, limpia y tranquila.
Llegué pronto y me senté a esperar, con las manos entrelazadas. Me sentía como si estuviera a las puertas de un juzgado, solo que yo no tenía una sentencia, solo una corazonada y el recuerdo de una noche en vela. Un rato después, Mónica me hizo pasar a la consulta del doctor Torres. Era un hombre de unos 50 años. Delgado, de mirada penetrante pero voz tranquila. No era el típico médico de película que sentencia con cada palabra. Miró el historial, las fotos y me hizo preguntas muy detalladas. ¿Cuánto tiempo hace del accidente? 3 años. ¿Se le hacen revisiones periódicas? Sí. La familia sigue un tratamiento de mantenimiento. ¿Quién le suministra esta medicación? Me detuve un segundo antes de responder. Normalmente, mi marido la deja preparada. El doctor Torres examinó la foto de la etiqueta del medicamento durante un buen rato. No intentó asustarme. Solo me explicó con claridad. Este es un sedante potente. Si se utiliza bajo prescripción, durante el tiempo indicado y con el seguimiento adecuado, puede ser necesario en algunas situaciones, pero en un paciente que se espera que recupere la conciencia, su uso repetido sin indicación médica puede disminuir la respuesta neurológica. En otras palabras, dificulta que el paciente despierte. Con la voz ronca, le pregunté: ¿y si un familiar se lo inyecta por su cuenta a través de la vía intravenosa? El doctor me miró directamente a los ojos. Es muy peligroso a nivel fisiológico, y también a nivel ético y legal. En un paciente indefenso, cualquier intervención farmacológica fuera de la prescripción médica es un riesgo enorme. Si hay pruebas de que esto ha ocurrido de forma repetida, hay que detenerlo de inmediato y llevar al paciente a un centro médico para una evaluación completa. Al oír la palabra legal, sentí un peso en el pecho. No quería que mi vida se convirtiera en un caso judicial. Solo quería que Lucía viviera de verdad. Pero también entendí que hay asuntos que, cuando rozan la línea entre la vida y la muerte, no se pueden resolver a puerta cerrada. El doctor Torres continuó, con la misma voz serena. No puedo sacar conclusiones que le corresponden a un juez. Entiéndame, pero desde el punto de vista médico, si es cierto que se ha estado utilizando un sedante potente de forma prolongada y sin prescripción, es totalmente posible que se haya obstaculizado la recuperación de la conciencia. Y si la paciente muestra signos de respuesta que luego se suprimen repetidamente, es algo muy alarmante. Bajé la cabeza, con los oídos zumbando. Cada palabra del doctor era como un clavo que se clavaba en mi peor temor. No lo había imaginado. La noche anterior no había sido una pesadilla. Era la realidad. Mónica me puso la mano en el hombro. Elena, tranquila. Con la opinión de un médico, ya tenemos una base. Pero el siguiente paso tienes que darlo con inteligencia. Necesitas pruebas contundentes, porque si no, lo negará todo. Asentí, pero en mi interior sentí una punzada. ¿Pruebas? ¿Cómo iba a conseguir pruebas si el culpable era mi marido, el hombre que dormía a mi lado cada noche? El doctor Torres me dio un último consejo. Si puede, intente documentar el uso de ese medicamento sin prescripción. Y esté atenta a cualquier signo de Lucía para llevarla al hospital si nota algo fuera de lo normal. Hablaba despacio, con claridad, como quien guía a alguien en la oscuridad. Le di las gracias al doctor, le di las gracias a Mónica. Al salir de la clínica, el sol de la tarde madrileña ya había perdido fuerza. La gente seguía conduciendo, comprando el pan, riendo. La vida ahí fuera seguía siendo tan normal. Y solo yo había dejado de serlo. De camino a casa, me repetí una frase que mi madre solía decir. La astucia no puede con el destino. Pero hay que ser astuto para protegerse. No podía enfrentarme a Javier llevada por la ira. Tenía que mantener la cabeza fría, proteger mi vida y la de Lucía, porque a partir de ahora, no solo vivía para aguantar, vivía para sacar la verdad a la luz de la forma más segura posible. Esa noche, Javier llegó tarde de verdad. Eran casi las 10. Nada más abrir la puerta, oí su suspiro de cansancio, el de alguien que ha trabajado todo el día. Se cambió los zapatos, echó un vistazo a la cama de Lucía como de costumbre y me preguntó desde la entrada. «¿Aún no te has acostado, Elena?» Estaba fregando un vaso e intenté que no me temblaran las manos. «No, todavía no. ¿Quieres que te caliente algo de cenar?» Javier sonrió. «No, gracias. Ya he cenado fuera. Vete a dormir». Antes, me habría preocupado por él.
Le habría hecho un par de preguntas. Pero ahora, cada palabra que decía me sonaba como si estuviera cubierta por un velo. No podía odiarlo de la noche a la mañana. No se puede odiar en un día a alguien a quien creías querer. Pero tampoco podía confiar en él. Y cuando se pierde la confianza, cada gesto de amabilidad suena a actuación. Me fui a la cama antes, fingiendo estar cansada, pero en realidad me estaba preparando. Mi viejo móvil estaba en el cajón. La pantalla estaba un poco arañada y la batería duraba poco, pero la grabadora de voz funcionaba perfectamente. Lo había puesto a cargar por la tarde y había silenciado todas las notificaciones para que no sonara en el momento menos oportuno. Lo metí en el bolsillo de una chaqueta que colgaba cerca de la puerta del salón, un lugar desde el que podría cogerlo en cualquier momento sin llamar la atención. No podía preguntarle a Javier directamente. Si lo hacía, se pondría en guardia e incluso podría volverse agresivo. Tenía que preguntarle de forma sutil, como una mujer preocupada por el futuro, haciendo preguntas sin que pareciera un interrogatorio. Dicen que a la fuerza no se consigue nada. Con alguien que oculta algo, hay que ser aún más suave para que hable. Esa noche, cuando Javier se duchó y se metió en la cama, me giré y le dije en voz baja: «Javier». Respondió con un murmullo, con la vista fija en el techo. Fingí estar pensando en el futuro y con voz pausada le dije: «Hace tiempo. Le hiciste un seguro de vida a Lucía, ¿verdad?». Javier se tensó, muy ligeramente. Tanto que si no lo hubiera estado mirando, habría pensado que era imaginación mía. Luego forzó una sonrisa. «¿Por qué preguntas eso de repente?». Respondí al instante, como una esposa previsora. «Pues por pensar. Llevamos tanto tiempo cuidando a Lucía que, si algún día me pasara algo a mí, no sé cómo irían los trámites, los papeles. Pregunto por saber. No por agorera». Dije la palabra agorera a propósito, para que la pregunta sonara más natural, menos inquisitiva. Javier suspiró. Su voz seguía siendo suave. «Sí. Lo hice por si acaso. Pero no pienses en esas cosas, ¿vale? Al oír no pienses en esas cosas». No respondí. Solo asentí. Un rato después, cambié de tema, como si contara algo sin importancia. «Oye, últimamente me parece que la medicación de Lucía es diferente. Antes no me fijaba mucho, pero he visto un frasco raro». «¿Has comprado algo nuevo?». Javier guardó silencio unos segundos. En la oscuridad, oí claramente cómo tragaba saliva. Se giró hacia mí, con la voz un poco más grave. «¿Has tocado el botiquín?». Me reí suavemente, fingiendo indiferencia. «No. Solo estaba limpiando. El botiquín está en el salón, y yo solo le quito el polvo, no lo revuelvo». Su pregunta, «¿Has tocado el botiquín?», me confirmó una cosa. Temía que lo tocara. Una persona normal no habría preguntado eso con ese tono. Seguí hablando en voz baja. «Es que me preocupa que nos equivoquemos con algo o que le falte alguna medicina. El otro día, la enfermera, Sara, también dijo que en la pauta del médico no había ningún sedante fuerte. Y a mí me pareció ver un frasco que lo parecía. Mencioné a Sara y la pauta médica a propósito, para obligarlo a reaccionar». Javier se movió, tapándose más con la manta. Su voz empezó a endurecerse. «Elena, ¿quién te ha metido esas ideas en la cabeza? De la medicación me encargo yo. No te montes películas». Noté claramente su rigidez. No era la rigidez de quien está molesto por la preocupación de su mujer, sino la de quien ha sido tocado en su punto débil. Guardé silencio unos instantes y luego dije mi última frase, la que había preparado desde la tarde. Bajé la voz, como alguien que teme a la mala suerte. «Es que pienso que si Lucía despertara, sería maravilloso. Pero cada vez que parece que reacciona un poco, luego se queda como más apagada, durante más tiempo. Tengo miedo de que...». No me dio tiempo a terminar. Javier se giró de golpe. En la oscuridad, sus ojos se ensombrecieron, y su voz bajó de tono, como si escupiera cada palabra. «Hay gente que no debería despertar». Me quedé helada. Esa frase cayó en el silencio como el chasquido de una cerradura. No era la frase de un hermano que quiere a su hermana. Era la frase de alguien que custodia una puerta y teme que la abran. Contuve la respiración, intentando que no se me quebrara la voz. ¿Qué quieres decir?». Javier guardó silencio unos segundos y luego suspiró, como si se le hubiera escapado algo.
se corrigió al instante. Quiero decir que si despertara, también sufriría. Dolor, rehabilitación, gastos. ¿Entiendes? Ya hemos aguantado bastante. Intentó arreglarlo, pero yo sabía que lo que se le acababa de escapar era la verdad. No por el sufrimiento, sino porque él tenía miedo. Me giré hacia la pared, fingiendo quedarme en silencio. En mi cabeza solo había una frase. Lo he grabado. Tengo algo que no podrá negar diciendo que son imaginaciones mías. Con disimulo metí la mano en el bolsillo de la chaqueta que colgaba junto a la cama y pulsé el botón de grabación del viejo móvil. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Mantuve la respiración para que Javier no sospechara. Por suerte, estaba enfadado y no se fijó en lo que hacía. Un rato después Javier me dio la espalda. Su voz se suavizó, como si intentara que todo volviera a la normalidad. Duérmete, Elena. No pienses más. Respondí con un murmullo. Esa noche no lloré. Era como si las lágrimas se me hubieran congelado. Me quedé mirando la oscuridad, sintiendo que acababa de poner la primera piedra en el camino para salvar a Lucía. Pero que, al mismo tiempo, había puesto un pie en el camino más peligroso de mi vida. Porque cuando alguien suelta la verdad en un momento de ira, también es capaz de hacer cualquier cosa para silenciar a quien la ha oído. Al día siguiente, viví como si caminara sobre hielo. Por fuera, seguía siendo la Elena de siempre. Limpiaba, cocinaba, respondía con un sí a mi suegra. Pero por dentro, iba atando nudos, preparándome para el momento adecuado. No le hice más preguntas a Javier. Primero, porque ya tenía su frase grabada. Segundo, porque hablar de más era arriesgarme. Y no podía permitírmelo. Tenía que seguir viviendo bajo el mismo techo que él. Por la tarde, mientras doña Carmen dormía la siesta, don Felipe estaba en el balcón y Javier veía las noticias. Entré sigilosamente en mi habitación. Abrí la maleta y saqué el joyero donde había escondido el pendrive. También cogí el móvil viejo y comprobé la grabación. Hay gente que no debería despertar. La voz de Javier clara y fría. Se me puso la piel de gallina. Volví a mirar las fotos del contrato de seguro. El nombre de Javier como beneficiario seguía ahí como una bofetada. Toda la familia se desvivía por Lucía. ¿Y él? Él se preparaba una salida a costa de la vida de su hermana. No planeaba explotar durante el día. De día estaban mis suegros. Había ruidos, vecinos. Demasiadas cosas que podrían complicarlo todo si actuaba antes de tiempo. Necesitaba pillarlo en una situación en la que no pudiera negarlo. Y lo más importante, tenía que estar en una posición en la que no pudiera darle la vuelta a la tortilla. Al caer la noche, intenté actuar con normalidad. Después de cenar, fregué los platos, limpié y le pregunté a doña Carmen si se había tomado la medicación. Javier me miró varias veces, como si intentara leerme la cara. Pero yo solo esbocé una sonrisa cansada. Estoy un poco cansada. Eso es todo. Hacia las 11, don Felipe y doña Carmen se acostaron. Javier se tumbó a mi lado, miró el móvil un rato y luego apagó la luz. La habitación quedó a oscuras, solo con la luz de la lámpara del salón. Me giré hacia la pared como siempre, fingiendo dormir. Pero tenía la mano bajo la almohada, agarrando el móvil viejo como si fuera un amuleto. Tal y como esperaba, pasada la 1 de la madrugada, Javier empezó a moverse. Se levantó de la cama sigilosamente y salió. Oí cómo la puerta se entornaba. Conté hasta 10 y me levanté para seguirlo. Esta vez no me escondí. Salí directamente al salón. Javier estaba junto al botiquín. Ya había abierto la caja de vitaminas y sostenía el pequeño frasco en la mano. La jeringuilla estaba lista. La luz amarillenta hacía que la aguja brillara con un destello helado. Respiré hondo y encendí la luz del techo. La luz blanca inundó la estancia, como si arrancara a la casa de una pesadilla. Javier se sobresaltó y se giró de golpe. Por un instante, su rostro reflejó pánico e ira, antes de recuperar la compostura. «Elena, ¿qué demonios haces?», siseó, con la jeringuilla aún en la mano. Me acerqué y me planté delante de la cama de Lucía. Lo miré directamente a los ojos. Mi voz no era alta, pero cada palabra era clara. «¿Qué le estás haciendo a tu hermana?». Javier endureció el rostro. «Le estoy dando su medicación. Apártate, está prescrito». Lo dijo rápido, con soltura, como si hubiera ensayado esa frase en su cabeza. No me moví. Solo extendí la mano. «La prescripción. Enséñamela». Javier se quedó paralizado un instante, y luego cambió de tono.
¿Para qué quieres verla? Tú no entiendes de esto, no te metas. La palabra meterse me hizo soltar una carcajada sin alegría. Llevo 3 años cambiándole los pañales, aseándola, moviéndola. Si eso es meterse, creo que llevo metiéndome bastante tiempo. Javier se quedó sin palabras un segundo. Se acercó como si fuera a apartarme. En ese momento, saqué de la chaqueta que colgaba cerca un fajo de papeles que había preparado. Eran las fotos que había imprimido a toda prisa en una copistería. La primera página del contrato de seguro. El beneficiario. La fecha de la firma. Se los tiré directamente sobre la cama de Lucía. Explícame esto. ¿Por qué le hiciste un seguro de vida a tu hermana y tú eres el beneficiario? El rostro de Javier cambió por completo. Ya no había rastro de su amabilidad. Se le tensó la piel, apretó la mandíbula, miró los papeles como si fueran algo que acabara de arrancarle el disfraz que había llevado durante años. Continué. Sin darle respiro. Ixilong, esto. Saqué el pendrive, lo dejé junto a los papeles y levanté el móvil viejo. Aquí dentro está tu voz grabada. Con la frase que dijiste anoche. Hay gente que no debería despertar. ¿Todavía quieres decir que esto está prescrito? Javier se abalanzó para quitarme el móvil. Lo esquivé. Pero me agarró la muñeca con una fuerza que me hizo daño. Por primera vez, sentí su fuerza de hombre, no para ayudar a su madre, sino para silenciar a su mujer. Lo miré a los ojos. Suéltame. Cuanto más hagas esto, más te delatas. Javier me soltó. Pero su mirada ya no tenía nada de amable. Era afilada, oscura, calculadora. Respiró hondo y luego soltó una frase que sonó casi como un silbido. ¿Me has estado espiando? No te he espiado. He salvado a tu hermana. Respondí. En ese momento Javier se quedó quieto unos segundos, como sopesando la situación. Y luego soltó una risa que me heló la sangre. Salvarla. ¿A quién crees que puedes salvar? No te das cuenta de cómo está esta familia, de lo arruinados que estamos. No quise escuchar sus lamentos. Llevaba 3 años viviendo en esa miseria. Solo le hice una pregunta, directa como un cuchillo. ¿Por qué le inyectabas eso? ¿Por qué no quieres que Lucía despierte? Los ojos de Javier se crisparon. Y entonces, como un recipiente que ha aguantado demasiada presión, explotó. Dejó de actuar. Dijo que sus padres estaban destrozados, que él cargaba con toda la familia, que estaba harto. Dijo que si Lucía despertaba, todo se vendría abajo, que podría contar cosas que no debía, que sus padres dejarían de confiar en él, que su trabajo, el dinero que él administraba, su reputación, todo se derrumbaría. Cuanto más hablaba, más rencor había en su voz. Y en medio de esa ira, reveló lo más espantoso. El seguro lo hice por si pasaba algo. Para que esta familia tuviera una salida. Escuché eso, y se me helaron las entrañas. La salida de él estaba construida sobre la vida de su hermana. No me dio tiempo a decir nada más. La puerta de la habitación de mis suegros se abrió de golpe. Seguramente, la luz y nuestras voces los habían despertado. Doña Carmen salió corriendo, con el pelo revuelto y el rostro pálido. Dios mío, ¿qué pasa? Don Felipe la seguía. Aún estaba medio dormido, pero al ver la jeringuilla en la mano de Javier, se quedó petrificado. Supe que, a partir de ese momento, no había marcha atrás, pero también supe que había hecho lo correcto. La verdad tenía que salir a la luz delante de las personas que más derecho tenían a sufrir por ella. Doña Carmen se quedó paralizada en el umbral, agarrándose el camisón como si temiera caerse. Su rostro estaba pálido, sus labios se movían sin emitir sonido. Detrás de ella, don Felipe parecía aún más rígido. Sus ojos pasaron del sueño al asombro, y luego se oscurecieron lentamente, como una lámpara que se apaga. Javier todavía sostenía la jeringuilla. Bajo la luz del techo, la aguja brillaba con un destello helado. Yo seguía de pie, protegiendo la cama de Lucía, sintiendo que si retrocedía un solo paso, todo se me escaparía de las manos. Doña Carmen miró a su hijo. Su voz temblaba tanto que las palabras se le rompían. «Javier, ¿qué estás haciendo?» Javier se giró hacia ella. Por un instante, pareció que intentaba ponerse de nuevo la máscara de hijo bueno, pero ya era demasiado tarde, porque lo que doña Carmen tenía delante no era una explicación, sino una jeringuilla, un montón de papeles de un seguro de vida, un pendrive y la mirada fría de su propio hijo. Don Felipe dio un paso al frente. Su voz era ronca y pesada. «Suelta eso». Javier se detuvo.
Miró a su padre, a su madre y luego a mí. En sus ojos ya no había súplica ni actuación. Era la mirada de alguien acorralado, una mezcla de pánico y resentimiento. «Papá, mamá», dijo, pero su voz sonaba extraña, hueca. Yo solo. No le dejé seguir. Señalé los papeles sobre la cama. Javier le hizo un seguro de vida a Lucía, él es el beneficiario, y cada noche le inyecta un medicamento que no está en su tratamiento. Doña Carmen soltó un sollozo y se apoyó en el marco de la puerta. Me miró, con los ojos inyectados en sangre. Elena, es verdad lo que dices. Asentí. No me permití llorar, solo dije. Lentamente. Yo tampoco quería creerlo, pero lo he visto. Se lo he preguntado a la enfermera, al médico. Ese medicamento no está en su pauta. De repente, don Felipe se acercó a Javier y lo miró directamente a los ojos. No le gritó, pero su voz era profunda como un golpe sordo. ¿Es verdad o no? En ese momento Javier se derrumbó, tiró la jeringuilla sobre la mesa. El sonido del plástico contra la madera hizo que doña Carmen se sobresaltara. Luego, soltó una risa seca. Una risa que le deformaba el rostro. Sí. Lo he hecho. Pero, ¿por quién lo he hecho? Por esta familia. ¿Por quién si no? Me quedé helada. Don Felipe también se quedó paralizado. Doña Carmen parecía haber recibido una bofetada. Javier empezó a hablar a toda velocidad, como si vomitara todo lo que llevaba dentro. Dijo que sus padres estaban destrozados, que durante 3 años el dinero invertido en Lucía había sido como echar agua en un saco roto. Dijo que él era el que cargaba con todo, el que daba la cara, mientras que yo solo sabía ser buena pero no entendía la presión. Dijo que cada vez que veía a sus padres mirar a Lucía y suspirar, se volvía loco. Hablaba como si él fuera la víctima. Apreté los puños, intentando mantener la voz firme. Si estabas cansado tenías derecho a estarlo, pero no tenías derecho a drogar a tu hermana para que no despertara. Javier se giró hacia mí, con la mirada afilada como un cuchillo. ¿Crees que si despierta todo será mejor? ¿Crees que todo volverá a la normalidad? Señaló a Lucía y bajó la voz, siseando cada palabra. Si despierta, hablará. Contará las cosas que ha oído, que ha visto. Papá y mamá me mirarán como a un monstruo. Perderé mi trabajo, mi reputación, el dinero que administro. Todo se irá al traste. ¿Lo entiendes? Esta familia se vendrá abajo. Doña Carmen se tambaleó y se apoyó en la pared. ¿Qué dices? Lucía es tu hermana. ¿Y qué si es mi hermana? Gritó Javier. Lleva 3 años ahí tumbada. ¿Quién trabaja? ¿Quién paga las facturas? ¿Quién aguanta las miradas de lástima de la gente? De repente, don Felipe levantó la mano, no para pegar. Solo la levantó como si quisiera detener las palabras crueles que salían de la boca de su hijo. Su voz era apenas un susurro. Hijo, ¿cómo puedes decir eso? Javier resopló y dijo la frase que me heló la sangre. Hice el seguro para que, si pasaba algo, esta familia tuviera una salida. Doña Carmen soltó un grito ahogado. Dios mío, ¿en qué estabas convirtiendo a tu hermana? Javier miró a su madre con los ojos vacíos. No quería, pero tenía que estar preparado. No es que me faltara el dinero ahora, pero necesitaba un final para poder escapar. Y además, se detuvo un instante. Me miró de reojo, y luego dijo lo más aterrador en voz muy baja. No debería despertar. Si despierta, yo estoy acabado. La casa se quedó en un silencio sepulcral. El pitido del monitor de frecuencia cardíaca seguía sonando, regular. Como un martillo golpeando mis sienes. Don Felipe se quedó quieto. Su espalda pareció encorvarse en cuestión de segundos. Un padre que toda su vida había sido estricto. Que creía en las tradiciones. En su hijo mayor. Ahora tenía que escuchar a ese mismo hijo hablar de la vida de su hermana como si fuera un final. Doña Carmen rompió a llorar. Un llanto desconsolado, como el de una niña. No, ese no es mi hijo. Él no es así. Don Felipe se giró hacia mí. Su mirada era de un dolor inmenso. Elena, ¿estás segura? ¿Tienes algo que lo demuestre? Asentí. Saqué el móvil viejo. Mis manos temblaban, pero conseguí pulsar el play. La voz de Javier grabada en la noche sonó. Clara. Hay gente que no debería despertar. No puse el volumen muy alto, solo lo suficiente para que los 3 lo oyeran. Pero cada palabra cayó sobre el suelo como plomo. Javier se abalanzó por instinto para quitármelo.
Pero don Felipe extendió el brazo y lo detuvo. Por primera vez en mi vida. Vi a mi suegro detener a su hijo con un gesto tan primario. «Quieto», le ordenó. Javier se quedó paralizado. Su mirada vaciló y luego se oscureció de nuevo. En ese instante entendí algo muy amargo. No todo el mundo se vuelve malo por necesidad. Hay gente que se vuelve mala porque está tan acostumbrada a controlarlo todo que considera a sus seres queridos como una variable más en su ecuación. Me giré para mirar a Lucía. Seguía inmóvil, con un rostro tan tranquilo que dolía. A su alrededor 3 adultos, cada uno como si acabara de perder un trozo de su vida. Nadie dijo nada más, pero la verdad estaba ahí, en medio de la habitación, como un cuchillo sobre la mesa que no se podía esconder, ni tapar, ni fingir que no existía. No me dio tiempo a decir nada más. Javier se abalanzó, con los ojos enrojecidos, como si hubiera perdido el control. Miró a sus padres, me miró a mí y luego miró los papeles que estaban sobre la cama de Lucía. Como si fueran las cenizas que podían quemar su vida. «Basta ya», gritó. «Papá, mamá, no la escuchéis. Está delirando de tanto cuidar a Lucía». Doña Carmen lloró, negando con la cabeza. ¿Delirando? Con un contrato, una grabación y una jeringuilla, hijo. Su voz se rompía. Don Felipe no lloraba, pero su rostro estaba pálido y apretaba la mandíbula. Se interpuso entre Javier y yo. Su voz era grave y ronca. «Cállate. Quédate ahí. Que te voy a preguntar yo». De repente, Javier soltó una risa seca. «Preguntar. ¿Qué vas a preguntar, papá? Y aunque preguntes, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que todo el barrio se entere de que tu hijo ha intentado hacerle daño a su hermana?» Esa frase fue como echar sal en la herida de doña Carmen. Se llevó la mano al pecho. Le faltó el aire y casi se desmaya. Corrí a sostenerla, pero sin apartar la vista de Javier. Sabía que alguien como él, en ese momento, solo tenía un instinto. Silenciar. Borrar las huellas. Hacer que todo volviera a la calma. Dije, con la voz temblorosa pero clara. «Papá, mamá, miradlo. No quiero montar un escándalo, pero no puedo permitir que siga inyectándole cosas a Lucía. Lo he visto con mis propios ojos. He hablado con la enfermera, con el médico. Ese medicamento no está en su tratamiento. Tengo fotos del contrato. La grabación guardada. No estoy inventando nada». Javier se abalanzó. Esta vez no hacia sus padres, sino hacia mi mano, que sostenía el móvil. Tiró con fuerza. Por instinto retrocedí. «Dámelo». Apreté los dientes. «Cuanto más tires, más demuestras que tienes miedo». Me agarró la muñeca y me arrancó el móvil de la mano. Intenté sujetarlo, pero la fuerza de un hombre era demasiado. El móvil se me escapó. Cayó al suelo con un golpe seco. Javier se agachó, lo recogió y, como un loco, lo estampó contra el suelo. Crash. El sonido del plástico y el cristal rompiéndose hizo que doña Carmen soltara un grito. Don Felipe también se sobresaltó. Trozos de plástico y cristal saltaron por los aires. Me quedé paralizada. No por el móvil, sino por su reacción. Una persona normal. Al ser descubierta se asusta, lo niega, súplica. Él, en cambio, eligió destruir la primera prueba que vio. Es el reflejo de quien está acostumbrado a ganar borrando las huellas. Corrí, no para pelear, sino para coger el pendrive que estaba sobre la cama de Lucía. Temía que lo destrozara también, pero en cuanto lo toqué, Javier me empujó con fuerza. Caí hacia atrás y me di con la cabeza en el borde del mueble de la televisión. Un golpe seco. Se me nubló la vista. Los oídos me zumbaban. Solo vi a doña Carmen correr hacia mí, con el rostro pálido, gritando. «Javier, ¿qué haces, hijo?». Don Felipe gritó, con una voz que le salía de las entrañas. «Maldito seas. Es que no eres persona». Intenté agarrarme a una silla para no caerme, pero las piernas me fallaban. Sentí un líquido caliente en la sien bajando por mi mejilla. Me toqué y vi que era sangre. En medio del mareo, conseguí decir, con la voz entrecortada, «Papá, mamá, llamad a la policía. No dejéis que se acerque a Lucía». Javier se quedó paralizado un segundo al ver la sangre. Luego su mirada se endureció de nuevo, como si en su cabeza solo hubiera una idea. Si esto salía a la luz, estaba acabado. Miró a su alrededor, buscando algo para recuperar el control. Pero don Felipe ya no era el padre silencioso de siempre. Sacó su móvil.
Le temblaban tanto las manos que se equivocó varias veces al marcar. Mientras marcaba decía, como si se lo arrancara de dentro: «Hola. ¿La policía? Tengo un problema en casa. Alguien ha estado manipulando la medicación de un enfermo y ha agredido a una persona». Doña Carmen me abrazó, llorando a mares. «Elena, hija. ¿Estás bien? Dios mío, ¿cómo hemos llegado a esto?». Mientras lloraba, me presionaba una toalla en la herida de la cabeza. Sus manos no paraban de temblar. Oí la respiración agitada de Javier. Oí a don Felipe hablando con la policía. Oí el pitido del monitor, que seguía sonando como una burla. Luego, todo empezó a alejarse, como si me estuvieran arrastrando a un pozo profundo. Solo tuve tiempo de girar la cabeza para mirar a Lucía por última vez. Seguía allí, tumbada, sin saber que esa noche, su casa se había roto en 1000 pedazos solo porque ella seguía viva. Los párpados me pesaban. La luz del techo se volvió borrosa. La voz de doña Carmen llamándome se fue apagando, y me desvanecí. Cuando abrí los ojos, el olor a desinfectante me invadió. El techo del hospital era blanco. Tenía la cabeza vendada. Y me dolía. Un dolor sordo. Como si me clavaran agujas. Giré la vista y vi a doña Carmen sentada junto a la cama, con los ojos hinchados y frotándose las manos como si tuviera frío. Detrás de ella estaba don Felipe. Su espalda estaba realmente encorvada, ya no era recta como antes. Al verme despierta, doña Carmen rompió a llorar. «¿Has despertado? Gracias a Dios has despertado». Don Felipe me miró. Sus labios se movieron un rato antes de poder hablar. «La policía llegó esa misma noche. Javier está detenido». Cerré los ojos. En mi cabeza aparecieron imágenes. La jeringuilla, el móvil rompiéndose, el grito de doña Carmen y la voz de Javier, fría como el agua de un pozo. No debería despertar. Supe que, a partir de ese momento, ya no había vuelta atrás. Pero al menos, el camino ya no estaba en la oscuridad. Tumbada en la cama del hospital, con la cabeza vendada, sentía un dolor sordo y persistente. Cada vez que parpadeaba, el olor a desinfectante, agudo y frío, volvía con fuerza. Doña Carmen se sentaba al borde de la cama, con los ojos hinchados y los labios agrietados de tanto llorar. Don Felipe permanecía de pie detrás de ella, con la espalda encorvada, ya no erguida como una viga. Al verlo, comprendí el dolor de unos padres que lo habían dado todo por su hijo, solo para que ese mismo hijo empuñara un cuchillo. Intenté incorporarme. Doña Carmen me ayudó, sollozando. «No te fuerces. El médico dijo que tuviste una conmoción, pero por suerte no es grave». Le cogí la mano y le pregunté lentamente: «Mamá, ¿dónde está Lucía?». Don Felipe respondió con una voz ronca: «La policía la ha trasladado al hospital para hacerle una evaluación completa en neurología. Tienen que aclarar lo de la medicación y el asunto de Javier». Al oír el nombre de Javier, sentí una punzada en el pecho. No lloré. Las lágrimas parecían un lujo en ese momento. Solo sentí una clara responsabilidad. Si me callaba, volverían a hundir a Lucía en la oscuridad. Y no podía permitirlo. Esa tarde, un agente vino a tomarme declaración. Conté todo lo que había presenciado y recopilado. Cada detalle, cada fecha. El contrato de seguro escondido bajo el rincón de los santos, el pendrive con la grabación. Cómo vi a Javier inyectar el medicamento. Su frase: «Hay gente que no debería despertar», y la noche en que destrozó el móvil. Les entregué las fotocopias del contrato. El pendrive que logré guardar antes del caos. La foto de la etiqueta del medicamento. Y los nombres de la enfermera Sara y el doctor Torres. El agente escuchó atentamente, sin juzgar, pero en sus ojos vi que esto ya no era una simple pelea de pareja, sino el caso de una paciente indefensa cuya medicación había sido manipulada. Ese mismo día, la policía registró el piso. Precintaron todo lo relevante: el botiquín, la caja de vitaminas, los frascos sospechosos, los papeles del seguro, e investigaron el historial de compras de medicamentos y el flujo de dinero de los pagos. Don Felipe firmó el acta como familiar. Le temblaba tanto la mano que me dolió solo de verlo. Sabía que se estaba debatiendo entre el honor de su familia y la vida de su hija, frente a la verdad sobre su hijo. Lucía fue sometida a un chequeo exhaustivo. Los médicos suspendieron todos los medicamentos que no estaban prescritos y monitorizaron de cerca su ritmo cardíaco, su respiración y su respuesta neurológica.
Los primeros días fueron de una tensión insoportable. Doña Carmen apenas se apartaba de la puerta de su habitación, rezando en susurros. Don Felipe se sentaba en silencio, con los ojos hundidos, y de vez en cuando me preguntaba en voz baja: ¿te duele mucho la cabeza? Yo negaba con la cabeza. El verdadero dolor no estaba en mi cabeza, sino en mi corazón. Al segundo día Lucía movió ligeramente un dedo. Al tercero, sus párpados temblaron un instante. Para cualquiera, no sería nada. Para nosotros cada pequeño gesto era un hilo que la sacaba del abismo. Yo observaba desde la puerta, sin atreverme a celebrar, apretando las manos para mantener la calma. Al quinto día, una mañana soleada, la luz entraba por la rendija de la persiana del hospital. Me acerqué y le cogí la mano a Lucía, como había hecho durante 3 años. Su mano seguía fría, pero ya no era un frío inerte. Justo cuando iba a soltarla, sus dedos apretaron los míos muy suavemente. Me quedé sin aliento. «Doctor», grité con la voz quebrada. Doña Carmen corrió hacia mí, pálida. Don Felipe se acercó a toda prisa, con los ojos muy abiertos. Los médicos y las enfermeras entraron y pidieron calma. Yo solo podía mirar a Lucía, temiendo que si parpadeaba, todo desaparecería. Esa tarde, Lucía abrió los ojos. No fue como la vez anterior en casa. Esta vez los abrió de verdad. Su mirada estaba perdida, confusa, como la de alguien que despierta de un sueño demasiado largo. Miró a su alrededor y sus ojos se detuvieron en mí. Sus labios temblaron, y con una voz ronca, apenas audible, logró decir una palabra. «Elena». Caí de rodillas junto a la cama, llorando en silencio. Doña Carmen se desmayó, y las enfermeras tuvieron que sacarla. Don Felipe se arrodilló al pie de la cama, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían con cada sollozo. Nunca había visto a un hombre de su edad derrumbarse de esa manera, con un dolor tan profundo que le rompía la compostura. Días después, cuando Lucía estuvo más estable, los investigadores vinieron a interrogarla. Habló despacio, con pausas para tomar aire. Contó que, en sus momentos de semiconsciencia, había oído fragmentos de conversaciones. Una vez, escuchó a Javier hablar por teléfono sobre unos papeles bajo el Rincón de los Santos. Otra vez, lo oyó susurrar junto a su cama. «Con que no despiertes todo se arreglará». Lucía no lo entendía todo, pero sentía miedo. Un miedo atroz, como estar encerrada en una caja oscura cuya llave la tenía su propio hermano. Por eso aquella mañana en que la casa estaba vacía y reunió un hilo de conciencia, solo pudo decirme dónde estaba escondido el secreto antes de volver a hundirse. Al escucharla, no sentí satisfacción, sino un escalofrío. Hay crímenes que no necesitan cuchillos ni sangre, solo una jeringuilla y una persona indefensa. Y lo más aterrador es que ocurren en el seno de una familia que parece decente. Esa noche, sentada junto a la cama de Lucía, supe que la verdad por fin tenía voz. No la mía, sino la de la persona que había permanecido en silencio durante 3 años. Cuando Lucía despertó, ya no hubo lugar para las mentiras en mi familia. La verdad, una vez que la persona silenciada habla, es como una inundación que nadie puede detener. Las autoridades continuaron su trabajo. Cotejaron los documentos del seguro. Rastrearon el dinero, la procedencia de los medicamentos y los testimonios. Yo era solo una mujer corriente, pero por primera vez entendí lo que significaba tener pruebas. Sin gritos, solo con la verdad en su sitio. Javier fue procesado con varios agravantes. El uso de medios peligrosos. La manipulación de la medicación de una persona indefensa. El móvil económico y el encubrimiento. Cada paso del proceso era como arrancar una capa de piel a la familia de don Felipe. Él apenas hablaba, pero cada vez que firmaba un papel, le temblaba la mano. Doña Carmen ya no lloraba a gritos. Lloraba en silencio, como quien ya ha agotado todas las lágrimas. El día que se conoció la sentencia, me quedé en el pasillo del juzgado, mirando el papel con una sensación de vacío. No estaba feliz. Solo sentía el precio que había que pagar por la verdad. A veces, el castigo no es una celda, sino el derrumbe de la confianza. Javier perdió su libertad, pero perdió mucho más. La máscara de hombre decente que había llevado durante años. Para unos padres, ver a su hijo como a un extraño es una condena peor que cualquier prisión. Solicité el divorcio en cuanto todo se aclaró. No porque fuera fuerte, sino porque no tenía otra forma de respirar. Vivir con alguien que había valorado la vida de su hermana en cifras y había visto a su mujer como un obstáculo,
Tenía miedo de ser la siguiente víctima. Decidí salvarme antes de que fuera demasiado tarde. Pero el divorcio no significó romper los lazos afectivos. Don Felipe y doña Carmen no tenían la culpa. Su único error fue confiar demasiado en su hijo, como tantos padres que ven al primogénito como el pilar de la casa. Me mudé a un pequeño piso de alquiler, no muy lejos, para poder seguir ayudando a Lucía en su rehabilitación. Lucía empezó la fisioterapia desde cero. Había días en que solo conseguía mover un dedo del pie y ya estaba empapada en sudor. Otros días, el dolor le dejaba los labios blancos, pero apretaba los dientes y no se quejaba. «Tengo más miedo de quedarme quieta que del dolor, Elena», me dijo una vez. Al oírla solo pude cogerle la mano y pensar que, después de haber caído tan bajo, tenía todo el derecho del mundo a levantarse. Durante ese tiempo, volví a mi trabajo de contable. Trabajaba de día y por las noches iba a casa de mis exsuegros a ver a Lucía. Los fines de semana, me quedaba a dormir para que doña Carmen descansara. Instalé una cámara en la habitación de Lucía, con el móvil siempre encendido, no por controlar, sino por miedo. Las cicatrices del corazón nunca se cierran del todo. David apareció en mi vida poco a poco, con la delicadeza de la gente buena. Era el fisioterapeuta de Lucía. Era respetuoso, no hacía preguntas indiscretas. A veces, me recordaba que comiera, que descansara. Un día, agotada, me senté en el suelo junto a Lucía. David me ofreció una botella de agua y me dijo algo muy simple. «Si tú te caes, ¿quién ayuda a Lucía a levantarse?». Esas palabras, sin ser románticas, me llegaron al alma. Fue Lucía quien me empujó hacia el futuro. Una tarde, después de su sesión, me dijo en voz baja: «Tú me salvaste, pero no entierres tu vida aquí. Tienes derecho a vivir». Me quedé en silencio, porque sabía que tenía razón. Sacrificarse hasta perderse a una misma no es virtud, es una tragedia. Un año después de despertar, Lucía terminó sus estudios universitarios a distancia. Dio sus primeros pasos sin muletas y encontró un trabajo de oficina. El día que cobró su primer sueldo, me dio un sobre temblando de emoción. Le compró un pañuelo a su madre, una camisa a su padre y a mí. Me dio una pequeña horquilla para el pelo. «No es mucho», dijo, «pero quiero que veas que he vuelto de verdad». Sostuve la horquilla y de repente rompí a llorar. Lloré porque, por fin, en esa casa había vuelto la vida, no solo el sonido de una máquina. Cuando David me pidió que me casara con él, lo hizo sin estridencias. Un anillo sencillo y una promesa sincera. «No te prometo una vida sin tormentas, pero te prometo que nunca estarás sola en medio de ellas». Acepté. Ya no necesitaba palabras bonitas, solo a alguien que no me hiciera sufrir para demostrar su amor. Nuestra boda fue una comida íntima en casa de don Felipe y doña Carmen. Doña Carmen me puso en el pelo una peineta suya antigua. «Vayas donde vayas, siempre serás mi hija», me dijo. Don Felipe me cogió la mano y con la voz rota susurró: «Esta deuda, nunca la olvidaré». Lucía, de pie a mi lado con un vestido azul ya firme sobre sus piernas, sonrió con los ojos llorosos. «Vete tranquila, Elena. Yo ya estoy bien». Muchos años después, de pie en mi balcón, con mi hija en brazos, viendo a David jugar con ella y escuchando a Lucía contarme por teléfono que le habían subido el sueldo, comprendí el verdadero significado de aquel día, el día en que Lucía, en un frágil instante de lucidez, me susurró 4 palabras que lo cambiaron todo. Esas 4 palabras no solo salvaron su vida, desenmascararon a un marido, destaparon la codicia de un hermano y rompieron una familia, pero también abrieron un nuevo camino para los que quedamos. Un camino más difícil pero más auténtico. La lección que aprendí es que, a veces, hay que decir la verdad, aunque duela, para salvar a otros y a una misma, y que la bondad debe ir acompañada de lucidez. Porque querer a la persona equivocada es arrojarse a un abismo. Si les ha gustado esta historia, les agradecemos que dejen un me gusta. Y si tienen alguna sugerencia para el canal, no duden en dejar un comentario. Gracias, queridos oyentes, por habernos acompañado hasta el final. Les deseamos mucha salud, paz y calidez cada día.